Buenas noches, querido decano de mi colegio de abogados, amigos, señoras y señores. Quiero agradecer a nuestro colegio la posibilidad que nos otorga para la realización de este encuentro en su salón de actos. Como siempre, la generosidad de nuestro decano se pone de manifiesto una vez más por su permanente disponibilidad y sensibilidad con las cofradías de Sevilla. Asimismo, agradezco su presencia a los señores intervinientes, don Felipe García de Pesquera Gago, don Joaquín Muñoz Rodríguez, don Jesús Fernández Acevedo y don Eduardo Carrera Sualís, que intervendrán en el día de hoy en esta mesa redonda. Personas sumamente cualificadas en el mundo del derecho y algunos de ellos en la gestión de los asuntos de las hermandades. La modernidad que a todos nos ha venido invadiendo nos ofrece un escenario que hace una década no podíamos pensar. La invasión de las tecnologías, los medios de difusión, las autopistas virtuales nos sitúan sobre la necesidad de arbitrar remedios para preservar la intimidad de las personas, incluso su derecho al olvido, lo que solo muy limitadamente se ha logrado en el espacio europeo. La realidad nos ha hecho caminar, sin embargo, por senderos no previstos, progresivamente esclavizantes, que poco a poco se han adueñado de nuestra humanidad, de nuestra identidad, de nuestra libertad, de nuestra intimidad, a merced de ajenas voluntades. No existen secretos ni intimidad, toda la vida expuesta y compartida, en lo personal, en lo económico y en la implicación a que hemos arrastrado a quienes conviven con nosotros. Hemos sido esclavos de nuestra propia quimera, llegando a alcanzar un momento en que no podemos ya prescindir de lo que sigue siendo una adictiva cárcel de la que deseamos prescindir. Nuestros datos y nuestra privacidad, presos también de las redes y de quienes las gestionan, supuestamente a nuestro servicio. Nos hemos visto engullidos por la modernidad, necesariamente dependemos de ella para cursar una transferencia bancaria, para una gestión administrativa, para abonar una factura, sacar un billete de viaje o intercomunicarlo, en la nula intimidad de nuestros datos. Esta realidad invade también el mundo de las hermandades en cuanto depositarias de información atinente a los hermanos y va dejando huellas en su vida personal y familiar, en las comunicaciones y en los recónditos archivos de la corporación. Las cofradías y hermandades tratan datos relativos a las creencias religiosas y morales, considerados datos sensibles por la normativa y que merecen una especial protección para poder tratarlos, y el consentimiento debe ser inequívoco y explícito. Por esta razón, el señor arzobispo de Sevilla, don Juan José Asenjo Peregrina, según lo dispuesto en el Decreto General de la Conferencia Episcopal Española, solicita el nombramiento de un delegado de protección de datos en las entidades canónicas, entre ellas en nuestras hermandades y cofradías. Es esta la razón que impulsa esta mesa redonda iniciadora de la que el Arzobispado de Sevilla tiene previsto celebrar también los días 23 y 30 de abril, a elegir una de las dos, a las 18 horas en el Seminario Metropolitano. Y por todo ello nos ha parecido importante mantener este encuentro para entre todos poner en claro las soluciones a estas obligaciones que nos vienen impuestas y derivados del reto que nos impone la sociedad actual. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Paco Vélez, querido presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías, queridísimas amigas y amigos todos, amigas y amigos todos, muchos en el propio colegio, en sentido propio, y todos naturalmente en la ciudad y en el mundo de las hermandades y cofradías. Este es mi penúltimo acto. Mañana justamente celebraremos, después de 24 años, después de una larguísima estación, no sé si de penitencia o de gloria, pero estación. Mañana precisamente al mediodía aquí le tributaremos homenaje a los periodistas de tribunales que lo hacen muy bien, ciertamente, y que se lo merecen, y será el último acto oficial ya, previo, inmediatamente anterior al relevo que se producirá el jueves, Dios mediante, este jueves al mediodía. Y me agrada que este acto sea en
en el ámbito del mundo cofrade, primero porque me lo pide un compañero, lo cual ya sería más que suficiente, segundo porque me lo pide para hablar de cofradías y de derechos relacionados con las cofradías, y tercero ya, pues porque es el presidente del Consejo. El colegio ha estado siempre abierto al mundo de las hermandades y cofradías de esta ciudad de Sevilla durante todo este tiempo y estoy convencido de que lo seguirá estando. A partir del próximo jueves continuará y se nos acabará esta cuaresma y habrá que esperar probablemente a que los ánimos vuelvan, a que volvamos todos a vivir otra vez, ¿no? Con el tiempo que llega. Bueno, y yo no voy a hablar para nada de los ponentes, que son 4 magníficos profesionales, incluyo en ellos naturalmente al moderador, por eso digo 4, pero evidentemente la complejidad del tiempo que vivimos llega también al ámbito de las cofradías y al ámbito de todo, incluido el ámbito de las bullas y de las grabaciones, de las captaciones de la propia imagen, aunque eso no sea en sentido propio probablemente tema de hoy, pero bueno, ahí estamos, en aquellas bullas de cuando las podíamos aguantar, algunos, vamos, hablo por mí, pues de aquellas bullas hemos llegado a bullas absolutamente firmadas y grabadas, que así debe de ser probablemente, ¿no? Hablaba el presidente de que estamos en un mundo de vidas compartidas en las redes. Y yo digo que sí, que casi igual que en las calles, hace mucho tiempo, cuando compartíamos jornada cofradiera, coincidiendo, en mis tiempos, coincidiendo los cuantos que estábamos en torno a las cofradías del día, coincidiendo de una en otra, en otra, en otra, y nos veíamos 4 o 5 veces a lo largo de la tarde, noche, madrugada. Pero bueno, cambia la vida, lo importante es adaptarse a las circunstancias, lo importante es lo esencial, por muchas dificultades que los tiempos impongan, y esto de la protección de datos, lo es desde una vertiente, desde una óptica es una dificultad, desde otra es una garantía, pero bueno, doctores tiene la Iglesia, doctores tiene el Consejo y el Colegio, y aquí están para deleitarles con su exposición. A mí solo me queda agradeceros enormemente en este penúltimo acto, agradeceros en esta penúltima chicotá casi del recorrido, agradeceros enormemente en vosotros, a vosotros y a quienes os precedieron en las hermandades de Sevilla, en todas las hermandades de Sevilla, mi gratitud, mi enorme gratitud, porque ciertamente he sido una persona muy afortunada en este mundo, al que por lo demás quiero mucho, porque lo siento y lo vivo de corazón y de inteligencia, porque me parece que es un valor fundamental de las hermandades y cofradías en esta sociedad sevillana que vivimos en estos tiempos, y porque está cargado de fuerza de razones de fe que son las que en definitiva nos mueven a muchos, nos mueven a todos, diría yo, en proteger lo nuestro, en proclamar lo nuestro y en hacerlo como lo hacemos en Sevilla, como en el bellísimo acto en el que esta mañana coincidíamos Paco y yo, y algunos de vosotros también, en torno a don Carlos Amigo Vallejo. Bueno, con todo el arte de Sevilla, con toda la luz de Sevilla, con las palabras preciosas de un vallisoletano insigne, que duda cabe, pero que lleva ya en vena lleva ya mucha Sevilla, y lo ha demostrado en esa pequeñísima y magistral en esa pequeñísima y magistral intervención que ha tenido en el acto en el que ha quedado rotulada su calle, una de las calles, probablemente la calle más cofradiera de todas las que, probablemente la más de todas las que se puedan tomar en consideración, porque estamos hablando, como todos sabéis, de lo que hasta esta mañana, hasta las 12, hasta la 1 de esta tarde, era el primer tramo de Placentini, y que ahora es calle Cardenal Amigo Vallejo. Cardenal Amigo Vallejo. No, Cardenal Carlos Amigo, perdón. Vamos a ver si somos exactos. Bueno, disculpadme porque aquí no están ustedes para oírme a mí, estamos para oír a quienes interesa oír en esta tarde, y muchas gracias, reitero la gratitud.
Bueno, vamos a comenzar lo que es en sí la mesa redonda, reiterando la bienvenida y dando el agradecimiento de nuevo al Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla. El principal motivo de nuestra presencia hoy aquí es el decreto de 28 de diciembre de 2018 por el que Monseñor Asenjo Pellegrina atiende la necesidad de nombramiento de un delegado de protección de datos recogida en el artículo 36.1 del Decreto General de la Conferencia Episcopal Española, que entró en vigor el pasado 25 de mayo del 2018. El decreto del señor arzobispo de Sevilla nombra a todos los fiscales de las hermandades de Sevilla y su archidiócesis, o aquel cargo que ejerza dichas funciones dentro de la Junta de Gobierno, como delegado de protección de datos de su respectiva hermandad. El hecho de nombrar al fiscal como delegado de protección de datos radica en la naturaleza de dicho cargo, ya que es el garante de velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable a nuestras hermandades. Desde este Consejo General de Hermandades y Cofradías, en aras de conseguir un primer acercamiento al alcance que pueda tener este decreto y el nombramiento de los delegados de protección de datos, se ha estimado que la mejor forma de fijar los problemas y soluciones básicos era el de convocar esta primera mesa redonda. Antes de nada, agradecimiento a los intervinientes en la mesa, porque desde que la idea empezó a tomar forma, su disponibilidad fue inmediata. Nos acompañan en el orden de intervención que a continuación tendrá lugar don Joaquín Muñoz Rodríguez, abogado, delegado de protección de datos, certificado y director del área de protección de datos del despacho de abogado Don Tier, con más de 15 años de experiencia en la asesoría a instituciones y empresas en esta materia. Destacamos la defensa de un interesado en el procedimiento por el derecho al olvido frente a Google, con sentencia a favor del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el que ha sido un fallo histórico. Ha recibido varios premios internacionales de reconocimiento a su labor como abogado. Joaquín nos hablará desde un punto de vista práctico de los extremos que ha de tener en cuenta una hermandad o cofradía para cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos recientemente publicado. Nos hablará sobre el cumplimiento activo de esas obligaciones. A continuación intervendrá Felipe García de Pesquera Gago, asesor de empresas por ICADE, máster en Derecho de Nuevas Tecnologías y doctor en Derecho, con una tesis sobre el régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal y su aplicación a las hermandades y cofradías. Es el delegado de protección de datos del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla y de la Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de Málaga. Es asesor en materia de protección de datos de la Archidiócesis de Sevilla. Felipe, en su alocución, nos hablará de las funciones de un delegado de protección de datos, su capacitación y las funciones que debe desarrollar. Y cerrando la mesa, intervendrá don Jesús Fernández Acevedo, abogado perteneciente a este ilustre colegio, máster en Derecho de las Telecomunicaciones y de las Tecnologías de la Información, asesorado legalmente en temas de protección de datos a empresas como Disney España, ayuntamientos como Dos Hermanas Alcalá y hermandades como La Macarena, entre otras entidades públicas y privadas, habiendo pertenecido al Gabinete Jurídico y Atención al Ciudadano de la Agencia Española de Protección de Datos. Jesús nos establecerá unas pautas sencillas pero necesarias para el cumplimiento normativo en la presencia digital de las hermandades, redes sociales y respuesta a los interesados. Sin más dilación, comenzamos con la intervención de Joaquín Muñoz Rodríguez. Suya la palabra. Bueno, pues buenas tardes y, en primer lugar, muchas gracias al Consejo General de Hermandades por invitar a Ontier Sevilla a participar en mi persona. Y para mí es un privilegio estar esta tarde aquí compartiendo mesa con compañeros como Felipe, que es toda una institución en esta materia relacionada con hermandades, cofradías y protección de datos, y con Jesús, al que ya conozco de hace tiempo y también ha escrito varias publicaciones sobre el asunto. Como solo tenemos un portátil, tengo que pedir a Jesús que vaya pasando. Sáltate si quieres toda la presentación de Ontier, que aquí hemos venido a hablar sobre todo del tema que nos ocupa. Dale. Ya luego, después, el que esté interesado, tanto Paco de Aro, mi compañero que ha venido por aquí, como yo, estamos encantados de comentar Ontier, ¿no? Pero el tema que nos ocupa esta tarde y lo que a mí me ha tocado, ¿no?, es hablar de la responsabilidad activa de las hermandades y cofradías en el cumplimiento de la normativa, ¿no? ¿Qué significa esto de la responsabilidad activa o qué significa esto del cumplimiento con la normativa de protección de datos?
Yo entiendo que podamos tener todos desde la perspectiva, ¿no? Como se comentaba en la presentación, ¿no? De que hasta el momento esto era una materia que o no teníamos en cuenta o sabíamos que estaba por allí, pero pensábamos que al ser una hermandad, una cofradía, en un ámbito muy privado, muy reducido, no nos afectaba. Podemos tener la tentación seguramente de seguir pensando lo mismo, ¿no? Y pensar que esto pues no nos afecta, le afectará a empresas grandes, le afectará a otro tipo de instituciones que no son nuestro ámbito, el ámbito de lo que se refiere a la mesa de hoy, ¿no? Pero precisamente una de las cosas que viene a cambiar el Reglamento de Protección de Datos, que sabéis es una norma europea, y la ley de Protección de Datos española que se ha publicado, lo que viene a decirnos es que esto es una cuestión que afecta a todos, ¿no? Y todos somos conscientes cada vez más, y nuestros hermanos y cofrades somos conscientes cada vez más de que el tratamiento de nuestra información, de nuestros datos, pues es algo que nos preocupa, es algo que tenemos que tener en cuenta, y al final, ya lo veréis, como iré parándome un poco en algunos de esos aspectos, es una cuestión de sentido común. O sea, he planteado aquí como los 14 puntos más importantes, pues como las 14 estaciones, ¿no? Haciendo un símil con el Vía Crucis, haciendo pues de las 14 estaciones, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que cumplir para alcanzar ese cumplimiento de la normativa, ¿no? Y ya veréis que aunque algunas suenen muy raras y a palabras nuevas, que seguramente sea la primera vez que escuchéis, al final es una cuestión de sentido común. Es una cuestión de sentido común y de cultura dentro de la hermandad o de la cofradía, ¿no? Esto no es una cuestión que compete ya únicamente a la Junta de la hermandad o de la cofradía, no es una cuestión que corresponde únicamente al fiscal, que parece que es la persona que el arzobispo ha señalado como la persona responsable de estos temas. Es una cuestión de cultura de todos, ¿no? Es una cuestión de cultura de cualquier hermano, cualquier cofrade en el momento de inscribirse, una cuestión de cultura en el momento de publicación de las listas, una cuestión de cultura simplemente de sentido común, ¿no? De saber que esos datos que manejamos pertenecen a alguien y es posible que a esa persona, pues, por mucho que nosotros pensemos que le va a interesar que yo publique o que le va a interesar que yo le mande tal información, pues a lo mejor no le interesa, ¿no? Y no dar por hecho pues que podemos utilizar toda la información que tenemos para cualquier finalidad que se nos ocurra, ¿no? Gracias. He intentado traducir lo que venía a contar desde un punto de vista jurídico en la parte de abajo a algo más desde un punto de vista práctico que podamos entender todos, ¿no? La primera estación, como decía, podría ser la aplicación de esta normativa a entidades religiosas, ¿no? Como decía al principio, podemos tener la tentación de decir que esto no nos afecta a nosotros, que nosotros somos otro ámbito y que esto no afecta, ¿no? Pero al fin y al cabo estamos hablando de datos personales cuya protección se considera un derecho fundamental y cuya regulación está en esta normativa, que ya digo que es una normativa europea, ¿no? Por tanto, si tratamos datos personales, que como bien ha dicho Francisco al inicio, son datos sensibles, porque estamos hablando de datos que de alguna manera llevan intrínsecos, ¿no? El hecho de que esa persona tiene una determinada convicción religiosa, ¿no? Que es como lo denomina el reglamento. Estamos tratando datos de personas, pero además con la connotación o con el grado superior, ¿no? De que son convicciones religiosas, ¿no? Tenemos que aumentar de alguna manera, nos pide el reglamento que aumentemos ese sentido común al tratar esa información. Estamos tratando datos personales, no solo además datos normales, sino además datos de gente que profesa una determinada religión y que por eso pues puede haber una determinada consecuencia. Esto lo que nos dice el reglamento es que debemos tener un mayor cuidado, una mayor cautela en este tratamiento de esta información. Hay una serie de principios interesantes que ya estaban seguramente en la normativa anterior, pero que el reglamento le da pues una mayor relevancia, que son estos que indicamos ahí, ¿no? El principio de licitud, lealtad y transparencia. ¿Qué significa esto? Pues que hemos de tratar únicamente los datos si tenemos autorización para tratarlos, ¿no? Y siendo transparentes con nuestro hermano, con nuestro cofrade, con los proveedores con los que tratemos los datos. Es decir, no extralimitarnos en pensar, pues por ejemplo, si yo tengo únicamente los datos para unas determinadas cuestiones lógicas, ¿no? del propio funcionamiento de la hermandad o de la cofradía, no dar por hecho que todos van a querer recibir pues un determinado boletín con noticias o una determinada información que a lo mejor no me han habilitado, ¿no? El principio de limitación de la finalidad es importante también. Antes de este nuevo reglamento, la sensación era que cuando aceptabas algunas de las condiciones, ¿no? Que todos firmamos por internet, o de las condiciones de uso de cualquier contrato, etcétera, etcétera, teníamos la sensación de que en una misma aceptación nos metían muchas finalidades, ¿no? Y con un único acepto, pues ahí aceptábamos todo, ¿no? Uno de los cambios importantes del reglamento es que todas estas finalidades
Si son diferentes, tenemos que informarlas individualmente y que sean aceptadas individualmente, ¿no? El principio de minimización de datos. Yo creo que esto es uno de los principios más importantes que tienen que tener en cuenta las hermandades o las cofradías, ¿no? En el sentido de que, primero, tenemos que recoger, cuando recojamos datos de nuestros, en el alta, por ejemplo, de un nuevo hermano, de un nuevo cofrade, tenemos que recoger únicamente aquellos datos que necesitemos. No necesitamos, a lo mejor, el dato de si está casado o no está casado, número de hijos, etcétera, determinados datos que a lo mejor no son necesarios para la finalidad para las que vamos a tratarlos. Y otra cuestión que creo que también es importante y relevante a estos efectos, ¿no? Si tenemos que publicar esos datos en alguna cuestión, porque para el funcionamiento de la actividad que llevamos a cabo, tenemos que publicar las listas, tenemos que publicar determinada información, vamos a intentar de publicarlos de alguna manera que no exponga tal cual esos datos a cualquiera que pase por la calle, ¿no? Pues en estos días he visto en algunas webs de alguna hermandad o de cofradías que tienen ya publicado, ya informado que cuando tengan que publicar determinadas listas van a hacerlo únicamente, por ejemplo, con los iniciales del hermano y su número de identificación interno, ¿no? O las iniciales y las 3 últimas cifras del DNI, por ejemplo, ¿no? Si tenemos que publicar determinada información a un nivel público, que las personas que tienen que estar en esa lista a lo mejor no quieren que eso sea de alguna manera tan público, pues vamos a buscar la forma creativa para que consigamos la misma finalidad, pero sin tener que exponer sus datos, ¿no? Y todo, vuelvo a decir, ¿no? Desde el sentido común y sin que esto obstaculice el normal funcionamiento, ¿no? Esto no se trata de que tengamos que cambiar ahora toda nuestra forma de hacer las cosas, sino desde el sentido común intentar pues, hacerlo lo mejor posible para que no expongamos de determinados datos, ¿no? Luego otros principios con la exactitud, etcétera, que básicamente lo que nos piden es que tengamos actualizados los datos de nuestras bases de datos, ¿no? Y el principio fundamental, que es el objeto de mi apartado, ¿no? En esta mesa redonda, es el de responsabilidad proactiva. ¿Qué significa esto? Pues ahí lo he puesto de alguna forma muy gráficamente, ¿no? Que básicamente digo adiós rogando y con el mazo de la protección de datos dando, ¿no? Básicamente esto lo que implica es que el reglamento exige una responsabilidad activa a todas las instituciones, ¿no? ¿Esto qué significa? Que no solo tengo que cumplir, se da por hecho que cumplo, o sea, como la ley ya me exige cumplir, se da por hecho que todos estamos obligados a cumplir y que vamos a cumplir. ¿Qué tengo que hacer además de esto? Ir dejando evidencias de que cumplo, o ir dejando no solamente cumplir, sino además ir generando determinadas evidencias en cuanto a las medidas que yo he tomado, porque una de las cosas que cambian fundamentalmente con la nueva normativa es que antes todas las instituciones estaban obligadas a dar cuenta a la Agencia de Protección de Datos, ¿no? A inscribir ficheros en la agencia, a seguir unas determinadas medidas de seguridad que marcaba la agencia, etcétera. Ahora el reglamento da total libertad, y eso es una cosa buena para nosotros, nos da total libertad para que adecuemos a nuestro ámbito, ¿no? a nuestra escala pequeña o más grande en función de cada institución, adecuemos pues, las medidas de seguridad que vamos a llevar a cabo, etcétera, etcétera. ¿Esto qué exige a cambio? Pues que internamente dejemos registrado que hemos realizado una serie de cuestiones, que ya apunto algunas, ¿no? Como es esa obligación de notificar ficheros a la agencia se sustituye con tener internamente un registro de mis actividades del tratamiento. ¿Esto qué implica? Pues que determinadas cuestiones que a lo mejor antes tenía englobadas en un único fichero, como podía ser el de los hermanos, cofrades o asociados, como lo queramos llamar, pues seguramente se me desgrana en varias actividades, ¿no? El alta de ese hermano, la publicación de las listas, la gestión de las papeletas, bueno, diferentes cuestiones pues que son diferentes tratamientos y yo tengo que tenerlos registrados internamente. Y derivado de eso tengo que hacer un análisis de riesgos y de ahí implementar medidas de seguridad. ¿Qué implica esto? Pues que al final, dependiendo de la escala, de la magnitud de cada una de la hermandad o de la cofradía, pues las medidas de seguridad serán unas u otras, ¿no? Pero de alguna manera, pues eso, no solo cumplir, sino además dejar evidencias de que cumplo, porque lo que se nos pide es una obligación de resultado, ¿no? Hay otros 2 principios nuevos que son el de privacidad desde el diseño y privacidad por defecto. Tampoco me voy a detener en contar todos los principios, pero básicamente, como digo ahí, lo que se trata es de trabajar esa cultura de cumplimiento. Esto no corresponde únicamente al delegado de protección de datos, no corresponde únicamente a la Junta, corresponde a todos los que tratemos datos personales o los que echemos una mano al tratar datos personales, poner ese sentido común y tratarlos con cierto arreglo a la normativa, ¿no? Y simplemente me quedaría contento con que nos quedemos con eso, ¿no? Que el cumplimiento aquí es una tarea de todos y que es importante poco a poco, pues con estas sesiones yo creo que es un primer paso, ¿no? Y que esto vaya calando al resto de personas dentro de la hermandad de la cofradía, que
que trabajan con datos personales, pues que eso vaya calando y que se convierta en una cultura, ¿no? Que de repente cuando alguien pregunte, oye, vamos a enviar no sé qué, o esto lo puedo, pues que ya todo el mundo sepamos, por lo menos hay que preguntar antes de hacer algo, ¿no? Antes de mandar un email a todos, o antes de publicar una determinada lista o tal, pues por lo menos que la gente lo tenga en la cabeza y pregunte, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Etcétera, etcétera, ¿no? La parte del consentimiento. Siempre que hablamos de, pues entrando ya en cuestiones concretas, ¿no? Por ejemplo, en el momento del alta, ¿no? de un hermano o cofrade, ¿no? Lo habitual es que entreguemos un formulario, ¿no? de alta en el que se rellenan los datos personales, en algunos incluso pues, hay que incluir el número de cuenta, etcétera, ¿no? Para pasar la cuota, etcétera, etcétera. Pues obviamente ese es el momento que podemos aprovechar para informar a esa persona de qué vamos a hacer con sus datos, ¿no? Es importante que en ese momento de la recogida, en ese formulario que utilicemos, he visto que algunos hay físicos en papel, otros hay online, etcétera, etcétera, pues en ese momento expliquemos qué vamos a hacer con su información. Y ahí, pues dependiendo del ámbito de actuación de cada cofradía o cada hermandad, pues habrá más o menos cuestiones. Yo entiendo que las cuestiones que están dentro del ámbito normal del funcionamiento de una hermandad o cofradía, que digamos que cuando alguien se da de alta entiende que va a suceder, ¿no? O que se apunta y que son actividades del uso normal de la cofradía o de la hermandad, pues es suficiente únicamente con informarlas, ¿no? Porque veremos pues que es cierto que se trata de datos sensibles, pero los datos sensibles que nosotros tratemos en el ámbito del funcionamiento de la hermandad o de la cofradía están incluidos en una excepción del reglamento, pues que entiende que es lógico que una hermandad obviamente va a tratar datos sensibles de la gente que se dé de alta, porque todos van a ser de una determinada religión, ¿no? Esto es una cuestión que el reglamento da por hecho y hace esa excepción, ¿no? Y algo importante también es que cuando ese alta se produzca por parte de un menor de 14 años, el reglamento dejaba la opción hasta 13, pero finalmente en el LPD ha quedado en 14, pues tendremos que recabar los datos no solo del menor, sino también de quien tenga su patria potestad o su tutor, ¿no? Pero básicamente esto lo que implica es que pues eso, en esos formularios de alta tengamos en cuenta esta información que tenemos que dar, y si son menores, pues también que pueda consentir el padre o tutor, ¿no? Y esto, relacionado con lo anterior, se vincula con el deber de información, ¿no? Siempre que demos de alta a un nuevo hermano o cofrade, pues debemos informarle qué vamos a hacer con sus datos, y si, como decía antes, hay alguna finalidad que excede de la lógica del funcionamiento de la hermandad o de la cofradía, se la tenemos que poner aparte para que me la acepte expresamente. Es decir, si además nosotros tenemos un boletín en el que vamos a mandar novedades de actividades o de cualquier cuestión, si además pues nos hemos llegado a un acuerdo con una tienda concreta que puede proveer determinado material, pues tenemos que informarlo individualmente, y quien quiera que lo acepte y que nos pida que le enviemos esa información o no, ¿no? Luego hablará, por ejemplo, Jesús también del tema de grupos de WhatsApp, de temas de redes sociales, información, etcétera. Pues cualquier cosa que exceda de ese ámbito normal del funcionamiento de la hermandad o cofradía, tenemos que sacárselo fuera, ¿no? El tema de sanciones, pues aquí he tirado un poco del refranero y me remito a Dios no es de lo necesario porque ser rico es un calvario, en el sentido de que si, por desgracia, pues tenemos algún incumplimiento, las sanciones que prevé el reglamento sí que son demasiado cuantiosas, como podéis ver ahí, ¿no? Hasta 20 millones de euros o el 4% de la cifra global de la actividad. También dice que en la ponderación de esas sanciones se tendrá en cuenta todas las cuestiones del caso concreto, ¿no? En este caso, pues se tendrá en cuenta el volumen de la propia hermandad o cofradía, el volumen de sujetos afectados, la gravedad o no de esa infracción que cometamos, etcétera, etcétera. Pero sí que, bueno, pues y ahí lo destaco, ¿no? Yo creo que en muchos casos el incumplimiento de alguna de las cuestiones en protección de datos nos pueda llevar a una sanción, tiene más un daño reputacional para la propia hermandad o cofradía, en el sentido de la falta de confianza que pueda generar, ¿no? O de la repercusión negativa que pueda generar, que la propia sanción, ¿no? Hasta el momento no podemos hablar de referencias porque no ha habido ninguna sanción, por lo menos en España, respecto del reglamento. Yo creo que estarán ya al caer seguramente. Podemos decir eso, que sí que en principio el reglamento habla de que se tiene que tener en cuenta las circunstancias especiales de cada caso, ¿no?
voy a ir muy rápido porque tampoco me quiero extender. Simplemente tener claro que si contratamos a alguien para que nos ayude a gestionar los datos de nuestra hermandad o cofradía, una gestoría, un asesor externo, etcétera, etcétera, igual que nosotros estamos obligados a cumplir con la normativa, tenemos que exigirle a él que también cumpla, ¿no? Es decir, solo puedo contratar contigo si tú me garantizas que también cumples, ¿no? Yo tengo que que cumplir una serie de cuestiones, pues tú me tienes que garantizar que también cumples. Y eso se suele hacer mediante un contrato, ¿no? Cuando contrate el servicio, pues le tengo que incluir esos requisitos, ¿no? Evaluaciones de impacto, igual, si previamente a ese registro de todas las actividades que voy a hacer, y eso lo sabremos, seguramente todos tenemos en mente cuál de todos los tratamientos que nosotros hacemos dentro de nuestra hermandad o cofradía puede tener más riesgo, ¿no? En algunos casos, pues dependerá del volumen de datos que trate, en otros casos será porque lo publico en vía pública, en un establecimiento público, etcétera, etcétera. En esos casos en los que yo entienda que hay un mayor riesgo para los datos que estoy tratando, o sea, que puede haber realmente un peligro de que se pierda información, de que alguien coja la lista o haga una foto y la utilice para otra finalidad, de que alguien... Todos somos conscientes dentro de nuestro ámbito cuál es dónde está el punto caliente, ¿no? El riesgo más alto. En esos casos es conveniente hacer una revisión concreta de ese punto concreto para intentar minimizar el riesgo que pueda haber, ¿no? Y muy en resumido, esto es lo que es una evaluación de impacto, aunque tiene mucho más desarrollo, pero no me voy a centrar en eso, ¿no? La parte de protección de datos me la voy a saltar porque Felipe nos va a hablar expresamente de eso. Básicamente, ahora nos contará, pero básicamente lo que decía antes, esto no es una cuestión únicamente del delegado de protección de datos, ¿no? Y seguramente al que le toque, entre comillas, el marrón o la responsabilidad de ser el delegado de protección de datos, pues necesite ayuda, ¿no? Y es una cuestión de que le ayudemos todos dentro de la institución y de que además le demos las herramientas suficientes para que pueda llevar a cabo su trabajo, ¿no? La 11ª estación, en este caso, sería la notificación de brechas de seguridad, que es una novedad que introduce el reglamento y habla básicamente de que cuando exista una brecha de seguridad, es decir, cuando tengamos una pérdida de datos, cuando detectemos que alguien ha entrado en nuestra base de datos y se ha llevado información, cuando llevábamos la lista de hermanos en un pendrive y se nos ha perdido tal, en esos casos, no en todos los casos, primero tenemos que valorar la gravedad de esa situación, es decir, lo que supone el haber tenido esa pérdida de información y el posible riesgo que pueda haber para las personas que estaban ahí dentro de esa información. Y en caso de que entendamos que hay un riesgo alto para los derechos y libertades de esas personas, además de arreglar ese desaguisado, ¿no? De arreglar ese problema, tenemos que notificarlo a la Agencia de Protección de Datos y a las personas interesadas, en algunos casos. ¿Qué supone esto? Primero, que tenemos un plazo de 72 horas para hacerlo. Desde que lo conocemos tenemos solo 72 horas para hacerlo, por lo tanto hay que actuar rápido, rápidamente el que tenga ese problema tiene que saber que lo tiene que notificar y reaccionar rápidamente. Y por otro lado, esto es un problema porque implica una responsabilidad objetiva. Aunque nosotros nos autodenunciemos, aunque nosotros notifiquemos a la agencia que hemos tenido esa brecha de seguridad, si hemos cometido una infracción podemos ser sancionados, ¿no? Por tanto, la clave aquí normalmente está en tener determinados antes los casos en los que notificaré o no notificaré y en función de eso pues llevar a cabo esa notificación, ¿no? La cuestión de la atención de derechos, básicamente tenemos que tener claro que al igual que tenemos un formulario de alta o de baja de nuestros hermanos o cofrades, tenemos que también tener habilitado un procedimiento para que si ellos quieren actualizar su información, pedirnos darse de baja y que borremos toda su información, incluso se introduce un nuevo derecho que comentaré luego, que es pedirme toda la información que tengo de él para con esa información poderse dar de alta en otra hermandad, a otra cofradía, que es el derecho de portabilidad. Bueno, tenemos que tener a disposición de las personas de las que tratamos datos un procedimiento para que puedan ejercitar ese derecho y tramitarlo en el plazo de un mes. Perdonad que voy muy rápido, pero tampoco no quiero comer al resto. Y acabo, la 13 y la 14, que hay dos derechos nuevos, que son el derecho al olvido y el derecho a la portabilidad de datos, que básicamente lo que implican es que se puede dar, ¿no? Es posible que en estos temas de la fe, ¿no? Puede darse el caso pues, de
hermanos o cofrades a los que les dio de alta su padre en un momento determinado, un abuelo, etcétera, etcétera, y llega un punto en el que no quieren tener esta relación o incluso piden que borremos todo lo que tengamos sobre ellos porque no quieren que quede ningún rastro de que él ha pertenecido a una hermandad, ¿no? Esto es lo que se conoce como derecho al olvido dentro del ámbito del reglamento, porque el derecho al olvido en origen tenía otra finalidad más relacionada con buscadores de Internet, pero se puede dar este caso, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de que tiene ese derecho, ¿no? Por mucho que nosotros pensemos que ese dato lo necesitamos para tener un histórico, si alguien nos solicita esto, tenemos que cumplirlo, ¿no? Tenemos que tener los mecanismos también pues, para garantizar que hemos borrado toda la información, ¿no? El derecho de portabilidad, como dije, es básicamente darle todos los datos que yo tengo de él para que él pueda utilizarlos para darse de alta en otra. Y un punto que justo se comentaba, ¿no? Un poco al final de la introducción por el decano, que es la parte de derechos de imagen. No tiene nada que ver estrictamente con la parte de protección de datos, supongo que Jesús seguramente lo menciona en la parte de redes sociales, etcétera, etcétera, pero tenemos que tener también ese sentido común que yo apelaba al inicio, ¿no? De saber que por mucho que nosotros pensemos que todas las fotos, imágenes, vídeos que saquemos durante el recorrido que puedan ser interesantes, a todo el mundo le va a gustar salir, a todo el mundo va a tener esa ilusión incluso por salir, ¿no? Y va a ser algo que no le va a perjudicar o que no le va a afectar, tenemos que tener en cuenta que esto no es así. El derecho de imagen requiere una autorización previa, por tanto, si queremos grabar ese tipo de imágenes con la intención de difundirlas luego, tenemos que recabar los derechos de imagen. Seguramente en el alta es un buen momento para ya aprovechar y hacer las dos cosas, o incluso si vamos a editar luego ese vídeo, esas fotos y las vamos a publicar, pues tener otra vez el sentido común, ¿no? de solicitar o pedir permiso para poder publicarlo. Básicamente, esto es un poco el resumen de lo que he contado, ¿no? Planificar, hacer ese mapa de procesos, decidir si nombro delegado de protección de datos o no. Bueno, todo lo que he ido contando un poco en un resumen visual, no me quiero extender más. Y yo creo que lo voy a dejar aquí, voy a dar paso a Felipe que nos cuente específicamente la parte de protección de datos. Y nada, a vuestra disposición luego para el debate y las preguntas. Si hay preguntas, las hacemos todas al final, por favor, para no romper la exposición. Muchas gracias. ¿Toca, no, Eduardo? Bien, querido presidente, querido decano, queridos compañeros, excelentes profesionales y buenas personas que están aquí conmigo en la mesa, lo cual es un placer. Queridos fiscales, por aquí veo que hay muchísimos fiscales y miembros de Junta de Gobierno. Yo no sé si el motivo por el que están aquí es por la intranquilidad o la preocupación. Me imagino que por ambas cosas, ¿no? Pero vamos a intentar, yo no sé si voy a conseguir tranquilizar o todo lo contrario, pero bueno, lo que sí tengo claro es que siempre le digo a mis alumnos en la universidad es que en el mundo de Derecho hay que ser precisos y concisos. Con lo cual, ya que estamos con los refraneros, ya que he utilizado tanto, ¿no? Si dicen que lo bueno si breve, dos veces bueno, no sé si seré bueno con lo que voy a decir, pero voy a intentar ser breve. Primero empiezo pegándome un pegote, ya que se ha hablado de una tesis, ¿no? Ahí defendía precisamente que la solución en el mundo de la Iglesia Católica en España era hacer lo que yo llamaba la solución italiana, que era precisamente una normativa de protección de datos en la Iglesia Católica en España. Y precisamente eso es lo que han hecho. Vamos a decir que está bien, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. ¿Por qué? Porque es que el artículo 91 del Reglamento Europeo de Protección de Datos que ha estado mencionando Joaquín permite a las confesiones religiosas e iglesias que estén en los Estados miembros que se rijan por su propia normativa específica en materia de protección de datos, siempre que pasen tres cosas. Una, que esa normativa existiera antes de la plena aplicación del Reglamento General de Protección de Datos en esa fecha que tantas veces va a salir y que se repite tanto, el 25 de mayo de 2018, que esa disposición específica no sea contraria a lo dispuesto en el Reglamento General, en el Reglamento Europeo, y que además también esté sometida a una autoridad de control independiente y específica. En aplicación de este artículo, la Conferencia Episcopal Española promulgó un decreto general en materia de protección de datos que ya se ha mencionado en la sesión de plenaria de abril, aunque se publicó el 22 de mayo de 2018, con lo cual
22 de mayo antes del 25 de mayo. En consecuencia, hay una normativa específica en materia de protección de datos para toda la Iglesia católica en España, que prácticamente, la verdad es que es relativamente corta para ser una normativa, y porque se remite prácticamente todo a lo que es el Reglamento General de Protección de Datos, por lo cual no es contrario a la misma. Es más, en algunas cosas nos pasamos, ¿no? Más papista que el Papa, ¿no? Es básicamente la expresión. Bien. Esto de la designación del delegado de protección de datos, ¿de dónde viene? Como ha mencionado Eduardo, en ese decreto general que estoy hablando del 22 de mayo de 2018, en el artículo 36 se afirma textualmente que las entidades de carácter público canónico deberán, no hay ninguna duda, deberán designar un delegado de protección de datos. Y según las normas diocesanas en vigor aquí en Sevilla, desde el 2016, las hermandades y cofradías son asociaciones públicas de fieles. No voy a meter la naturaleza jurídica, que esto es discutible, pero estaba por escrito y es lo que hay. Por tanto, este es el fundamento legal de ese decreto del que hemos hablado del 28 de diciembre de 2018 del arzobispo. ¿Qué es esto de un delegado de protección de datos? La figura del delegado de protección de datos es clave en la aplicación y cumplimiento, como ha insinuado ya Joaquín, cumplimiento efectivo de la normativa de protección de datos personales dentro de cualquier organización, y una hermandad es una organización. Es el promotor del cumplimiento en la hermandad de la normativa de datos, es dicho, el promotor, no es el que realmente va a hacer las cosas, como veremos a continuación, debe ser todo el mundo, ¿no? O un asesor o una consultoría, y debe prestar la debida atención a los riesgos, que hemos estado comentando ese informe de riesgos, asociados a las operaciones de tratamiento y la persona encargada de fomentar una cultura de cumplimiento de protección de datos dentro de la hermandad, en sintonía con lo que nos acaba de explicar Joaquín. Por tanto, como ahí bien pone, es la persona encargada de informar a la entidad responsable, es decir, a la hermandad, sobre sus obligaciones legales en materia de protección de datos, velar o supervisar el cumplimiento normativo al respecto y cooperar con la autoridad de control y actuar como punto de contacto, una especie de intermediario de mediador, entre esta y la hermandad. ¿Cuáles son los requisitos para ser delegado de protección de datos? El Reglamento Europeo no establece ningún criterio de titulación para el delegado de protección de datos. En cambio, el Decreto General, en su artículo 36, en el párrafo 5, señala expresamente que el delegado de protección de datos debe de reunir dos requisitos, en línea con unas cosas generales que dice el Reglamento Europeo. Uno, tener la debida cualificación jurídica y conocimiento de la práctica de protección de datos. Y dos, desempeñar su cargo en exclusiva, no pudiendo realizar funciones encomendadas a los responsables o encargados del tratamiento. Vamos a analizar brevemente estos requisitos. El primero, tener la debida cualificación jurídica y conocimiento de la práctica de protección de datos. El delegado de protección de datos será designado atendiendo a sus conocimientos especializados de Derecho. Da ya la impresión de que tiene que ser un licenciado en Derecho. Realmente no, porque al delegado de protección de datos, como antes hemos estado comentando, no solamente se le van a pedir conocimientos jurídicos, se le va a pedir también hasta conocimientos informáticos, de organización, de mediación. Antes, cuando estábamos en el patio hablando, parece que es un superhéroe, o sea, una persona que tiene que saber absolutamente de todo. No va a ser así, pero es verdad que los que somos delegados de protección de datos, pues intentamos vendernos, ¿no? Es también nuestra misión, somos unos fenómenos, pero no es eso, ¿eh? De hecho, Joaquín, que está certificado, sí es verdad que en una de las leyes que se ha mencionado por ahí, que con todas esas abreviaturas, ¿no? La Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, que es la Ley Orgánica Española, la del 5 de diciembre, ahí se pone que para la certificación se va a tener en consideración poseer una titulación universitaria que acredite los conocimientos especializados en el derecho y la práctica en materia de protección de datos. Ya se están asustando todos los que sean fiscales y no hayan estudiado derecho. Y aquí tenemos un problema. Ahora, también es verdad que los delegados de protección de datos deben tener la oportunidad de mantenerse actualizados en todos estos conocimientos, tanto legislativos como de nuevas tecnologías. Digamos que va a ser un proceso de formación continua. Con lo cual, fíjense, este primer requisito de cualificación jurídica y conocimiento en materia de protección de datos es casi imposible que lo cumplan los actuales fiscales. Prácticamente es imposible. ¿Y el decreto del arzobispo cómo lo ha solucionado?
ha añadido un matiz en uno de los párrafos, basado también en ese famoso decreto general, en su artículo 36, en el parágrafo 6, que dice que habrán de contar con una asesoría especializada en materia de protección de datos. Se entiende que estamos hablando de un profesional externo, ¿no? Así es como, digamos, en principio lo soluciona. Vamos al segundo requisito. Desempeñar su cargo en exclusiva, no pudiendo realizar funciones encomendadas a los responsables o encargados del tratamiento. No sé cómo calificar este segundo requisito. Suavemente voy a decir que es una libre interpretación, por decirlo de alguna manera, del requisito de conflicto de interés del que se habla en el reglamento europeo. Porque realmente lo que dice el reglamento es que tiene que realizar sus funciones con total independencia, que no puede recibir instrucción alguna de todas aquellas personas que tomen las decisiones en la organización y que además va a rendir cuentas al más alto nivel jerárquico, ¿no?, de ese responsable o encargado de tratamiento, en este caso de la hermandad. Tal como está redactado literalmente, da a entender que ningún miembro de la Junta de Gobierno podría ser el delegado de protección de datos. Aún así, eso en el decreto general, con lo cual ya a mí me da que pensar, y no lo he dicho, esto se borra después en el vídeo, que quien haya redactado esto en el decreto general parece que desconoce el mundo de las hermandades, ¿no? Pues las distintas asociaciones que conforman la Iglesia, muy difícil, ¿no? Parece que siempre están pensando en alguien externo. Aún así, desde mi punto de vista y con buen criterio, el arzobispado ha considerado que para facilitar el cumplimiento de la normativa por parte de todas las asociaciones que conforman la Iglesia en la diócesis de Sevilla, como son las hermandades, era aconsejable designar a una persona, a un miembro de la Junta de Gobierno. ¿Y por qué el fiscal? Porque básicamente el fiscal no tiene funciones ejecutivas. Su misión claramente, su función primordial es que se cumpla la normativa, que se cumplan las reglas. Y si estamos diciendo que el delegado de protección de datos es esa persona que promueve, que supervisa, que precisamente lo que va a intentar es que los demás, que toda esa organización, toda la hermandad cumpla las reglas, digamos que lo han pensado bien, dentro de ese punto para intentar resolver esa papeleta del decreto general. Aparte que también es una manera que tiene la Iglesia de obligarnos a que lo hagamos, a que cumplamos la normativa. En la sociedad en la que vivimos hay un sector bastante hostil a la Iglesia. Está en el punto de mira de muchísimas cosas, también en el cumplimiento de la normativa. Entonces, la Iglesia eso le preocupa. ¿Y cómo solucionarlo? Pues ya sabemos que muchas veces los decretos, es muy típico, pues por decreto a los fiscales. Pero no me parece que sea un disparate. Voy concretamente a las funciones. Dije que iba a ser breve y quiero ser breve. Las funciones vienen establecidas en el artículo 38 del decreto general. No las voy a leer porque no quiero asustar absolutamente a nadie. Pero básicamente habla de informar, asesorar, supervisar, de establecer unos procedimientos, de ejercer como mediador. Digamos que no hace nada, en el sentido de que no realiza acciones para la adecuación de la hermandad, en lo que respecta a la normativa de protección de datos, pero como muy bien, además voy a utilizar la misma palabra que ha utilizado mi compañero de mesa, Joaquín, el marrón va para él. Le va a tocar al delegado de protección de datos y va a tener que solucionarlo. Por eso es importante para realizar la labor del delegado de protección de datos que cuente con el asesoramiento de un profesional en esta materia. Y muy importante, y para tranquilidad del fiscal, el artículo 36, en su parágrafo 7 del decreto general, establece expresamente que el delegado de protección de datos no es personalmente responsable en caso de incumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos. Siempre será la hermandad que es el responsable del tratamiento. Es decir, es una responsabilidad compartida por todos ellos, ¿no? Dije, aquí al principio, cuando estaba en el patio, le decía, yo espero tranquilizarlos. O sea, mi misión es tranquilizarlos. Aunque hay tarea, aquí hay bastante tarea. Pero bueno, esto es importante y lo tengo ahí puesto, importante. La verdad es que tenía que haberlo puesto más en negrita, más grande, ¿no? Pero bueno, ahí está. Termino, concluyo. El delegado de protección de datos es el encargado de que la hermandad cumpla la normativa de protección de datos. El encargado de que la hermandad cumpla. Toda la organización, todos. Coordina, supervisa, informa, coopera, intermedia. Hacer.
no es su función. Se tiene que formar, porque es verdad que hoy los fiscales, la inmensa mayoría, no tienen estos estudios, pero el día de mañana el que sea candidato a hermano mayor va a tener que pensarse muy bien quién va a ser el fiscal. Cuarto, eso lo dejamos después para la pregunta a la mesa redonda. Como decía, es muy importante, no es responsable del incumplimiento de la normativa de protección de datos. Y por último, es recomendable, ahora saldrá, contar, si sale, sí, ahora me ha dado vuelta, contar con el asesoramiento de un profesional externo, que realmente ese va a ser el delegado de protección de datos en todas las hermandades. He cumplido lo dicho. Muchas gracias y después atenderé todas las preguntas que me hagan. Espero que se hayan tranquilizado. Continuamos con la mesa redonda con la intervención de Jesús Fernández Acevedo. ¿Aquí? ¿Ahora? Hola, buenas noches a todos. Gracias a todos los compañeros y compañeras por estar aquí esta noche. Perdona, Felipe, por interrumpirte, pero es que cuando has dicho lo de la responsabilidad del DPD, era innegable que había muchísimas caras de felicidad aquí entre el público, pero eso no es óbice. Esto me recuerda a mí como cuando nos retrasaban un examen en la universidad o nos daban otra oportunidad de examinarnos dentro de 2 meses o 3 meses, que eso no quita para que haya que estudiar, para que tengamos que formarnos, para que tengamos que comprarnos los libros o para que tengamos que hacer los cursos pertinentes, ¿no? Para mí es un auténtico privilegio estar en esta mesa, gracias al Consejo de Hermandades, por realmente promocionar, promover y sensibilizar sobre la necesidad de la protección de datos, no únicamente en materia de hermandades y cofradías, sino también en la ciudad de Sevilla. Gracias a los compañeros ilustres, que por supuesto no hace falta reconocerlos porque tienen bastante prestigio y soy muy afortunado, por si no lo sabéis, de tenerlo aquí. Y, por supuesto, al moderador, a Eduardo, que también es una persona muy sensible con la privacidad y doy fe de ello desde hace bastantes años. Y, por supuesto, pues gracias a nuestro decano, que para mí ha sido el único decano que he conocido aquí en el colegio, porque yo empecé aquí en el año 2006, venía justamente de trabajar en Madrid en la Agencia de Protección de Datos, y cuando yo le conté a José Joaquín que me emocionaba el mundo de la protección de datos y que aquí en Sevilla era bastante complicado, pues él siempre me animó y siempre fomentó que en la Comisión TIC hiciéramos bastantes cosas, desde las cookies y las cosas hechas, José Joaquín. Así que mi más sincero agradecimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, agradecer a Eduardo también, que me ha dejado el último, porque voy a ser que menos tiempo tengo de hablar, con lo que me gusta a mí esto, pero voy a intentar, aprovechando las cuestiones que han comentado mis estimados compañeros, ¿de acuerdo?, para hacer un poquito unas reflexiones prácticas de cómo se traduce todas estas cuestiones sobre las que hablaba Joaquín respecto a la responsabilidad proactiva, al cumplimiento proactivo, ¿no? Incluso a las funciones que, como comentaba Felipe, tiene que tener un delegado de protección de datos dentro de la hermandad, ¿no? Y yo, pues, por suerte o por desgracia, en el año 2010 estuve ejerciendo las funciones de lo que hoy se conocería como DPD de la Hermandad de la Macarena. Por suerte, estuve rodeado de personas que se tomaban muy en serio el cumplimiento en esta materia, cuando parecía que no estaba tan de moda, y, sinceramente, el 80% de las cuestiones que resolvimos en aquel momento podrían seguir estando vigentes hoy día, ¿no? Pero me da mucha pena cuando escucho en los medios y en los diferentes escenarios hablar de la protección de datos en las hermandades, que casi siempre nos limitamos a 2 cuestiones, a las papeletas de sitio y al tema de menores. Y la protección de datos es muchísimo más que eso. Además, parece que nos preocupamos de estos temas en la víspera de Semana Santa, y esto tiene que ser, pues evidentemente, un trabajo continuo, una sensibilización continua. Y hablando de la evaluación de los riesgos, pues a mí, sinceramente, una papeleta de sitio o la publicación de los nombres y de los DNI, yo creo que eso lo tenemos más que superado, y si no, que me corrijan mis compañeros, a mí me preocupan muchísimo más cuestiones que he auditado en otras hermandades, como puede ser el tema de las cámaras de videovigilancia. En muchas ocasiones, cámaras que están enfocando a la vía pública,
por cuestiones de seguridad, por cuestiones para evitar actos vandálicos, por ejemplo, cuestiones como pueden ser eventos más allá de los cultos, por ejemplo, pues conciertos que se puedan hacer de música religiosa, aplicaciones móviles, que ahora hay muchas hermandades que se han subido al carro de la tecnología con las aplicaciones móviles y eso genera una serie de riesgos muy severos y sobre todo la cuestión de las redes sociales, porque no dejamos de escuchar en el mundo cofrade que todas las hermandades tienen que tener casi presencia obligatoria en Facebook o en Twitter. Y estamos hablando de empresas que son encargadas de tratamiento o empresas a las que estamos realizando transferencias internacionales de datos y que además, curiosamente, están siendo investigadas o inspeccionadas en distintas partes del mundo precisamente por incumplir tajantemente las leyes sobre privacidad. Con lo cual, tenemos que ser muy diligentes a la hora de utilizar estas herramientas. Os pongo aquí un clásico en el tema de formación, para explicar un poco por qué surge toda esta necesidad de la protección de datos, que parece que es algo nuevo, que nos hemos inventado pues una serie de abogados más modernitos o más extraños, ¿no? Pero que realmente responden a una necesidad de la sociedad. Os pongo aquí dos fotos tomadas en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, en 2005, con el nombramiento de Ratzinger como Papa, y en 2013 con el nombramiento del Papa actual. Yo creo que es evidente ver cómo ha cambiado la sociedad y cómo podemos ver que en el año 2005 apenas existía el uso de móviles y cómo ya, pues en la actualidad, es rara la persona que no dispone no únicamente de un dispositivo tecnológico como un teléfono móvil, sino que ya hay muchos de nosotros que tenemos 2 teléfonos móviles o una tablet. Yo me remito aquí a nuestra Semana Santa. ¿Tiene mucho que ver la imagen del Gran Poder en la madrugada de noche hace 20 años, cuando estaba aquí nuestro querido León Castro de hermano mayor, a como la podemos ver ahora, que en la noche se nos ilumina todo de móviles? Ha perdido un poco quizás la esencia nostálgica que tenemos muchos de nosotros, pero es evidente que tiene una repercusión a nivel mundial y a nivel inmediato. Y nosotros somos responsables, cada uno de nosotros, independientemente de que seamos personas físicas, personas jurídicas o que seamos responsables de una hermandad, al utilizar estas herramientas también tenemos una serie de obligaciones, ¿no? Uy, no me he puesto aquí. Bueno, os paso, a ver si me sale. Bueno, pues nada. Tenía un vídeo del Papa sobre el uso de las redes sociales, pero el Internet no termina de ir en condiciones, ¿no? Eso no me queda pillado. En fin, siguiendo un poco con la cuestión, los tratamientos, los antiguos ficheros que podían existir hace cosa de 10 años, siguen existiendo a día de hoy, como era el fichero de hermanos, el fichero de personal, el fichero de proveedores, pero a día de hoy han surgido nuevos tratamientos, antiguos ficheros, nuevos tratamientos, como comentaba Joaquín, que ya van un paso más allá y que generan muchísimos más riesgos, como ya os comentaba, las redes sociales, ¿no? Vamos a ver, podemos hablar de hermandades como la Esperanza Triana o la Macarena, que tienen unos 50.000 seguidores, simplemente en Twitter. Tenemos que ser conscientes que cualquier publicación, cualquier comentario, cualquier fotografía que estemos publicando en uno de nuestros perfiles no está llegando a 100 o 200 personas, está llegando a un número de personas considerable, pudiendo provocar un riesgo en su intimidad, en su privacidad. ¿Eso implica que la protección de datos nos prohíba el poder tomar fotos en una carrera oficial, el tener que pedir, por ejemplo, el consentimiento a todos los que aparecen, el consentimiento a los padres o tutores de los menores que puedan aparecer no ya como nazarenos, sino, por ejemplo, como la foto recibiendo un caramelo de uno de los nazarenos? Pues no tiene por qué. La base de legitimación
Como ya hemos hablado en otras ocasiones, la base de legitimación no tiene por qué ser únicamente el consentimiento, que parece que aquí, si no hay consentimiento, ya la Ley de Protección de Datos no nos deja hacer nada. Hay diferentes bases de legitimación, como puede ser la existencia de un contrato, como puede ser un interés público o un interés legítimo, en donde podemos acogernos en muchísimas de las ocasiones, siempre que ponderemos los riesgos y siempre que justifiquemos, ¿de acuerdo?, las posibles vulneraciones. Y yo por eso, y perdóname Felipe, ahí sí entiendo que es importante que en la figura del DPD, y entendiendo siempre que el fiscal va a necesitar posiblemente de la ayuda de un DPD externo, es importante que tenga una notoria cualificación en Derecho. La propia norma civil ya nos habla de estudios universitarios en Derecho, pero tenemos que tener en cuenta que podemos estar vulnerando derechos de imagen. Podemos o tendremos que ponderar las distintas legislaciones. Eso, con todos los respetos, a lo mejor un perfil técnico, informático, a lo mejor no es el perfil más apropiado para evaluar estas cuestiones. Ojo, y con ello no estoy diciendo que ese tipo de perfil no pueda ser DPD, siempre que, o podrá ser de UPD, siempre que reúna la cualificación, ¿de acuerdo?, en materia de poder. O los contratos, no quería, era lo siguiente que iba a decir, te adelantas como siempre, eres previsor, pero una de las partes más importantes pueden ser los contratos de encargado de tratamiento, los contratos con proveedores. Entonces, hemos hablado, Joaquín ha hablado, por ejemplo, si tenemos contratado una asesoría fiscal, una asesoría laboral, ¿de acuerdo?, con la cual habrá que determinar esos contratos, esos pactos de confidencialidad. ¿Qué ocurre si hay una incidencia de seguridad? No os preocupéis, os estoy viendo haciendo la foto, no os preocupéis que aquí desde el Consejo y gracias a Moisés vamos a divulgar esta directriz que va a ser una de las funciones que vamos a intentar impulsar desde el Consejo, ¿de acuerdo? Ver cuáles pueden ser los puntos claves en cada hermandad. Entonces, no os preocupéis ahora mismo por hacer fotos porque la iremos comentando. Pero escuchamos en esta cuestión, si por ejemplo nosotros contratamos un mantenimiento informático o una empresa que nos desarrolle la página web, con esa empresa tenemos que tener firmado un contrato de encargado de tratamiento. Si vamos a contratar una app, una aplicación para móvil, en donde nuestros hermanos puedan, por ejemplo, pagar la cuota o podamos saber los adeudos o podemos estar informados de las noticias que sean interés para los hermanos. ¿Qué ocurre si esa app sufre una brecha de seguridad? ¿Qué ocurre si esa app es hackeada? Ojo, a lo mejor estamos comprometiendo los datos bancarios de los hermanos. A lo mejor no disponemos de un protocolo para avisar a los hermanos en menos de 72 horas, como nos comentaba Joaquín. ¿Esas cuestiones son únicamente competencia del DPD, del fiscal? No, el fiscal tiene que tener cubierto, tiene que estar asesorado en esas materias, por lo menos para verificar que cumple razonablemente con todas las cuestiones de las que nos habla la ley. O simplemente comentaros una publicación en Facebook. ¿Qué ocurre con una publicación en Facebook? Si nosotros publicamos la imagen en la carrera oficial, en la puerta de la iglesia, me da igual, y ahora esa persona, ese afectado, sea hombre o mujer, sea un padre, una madre, un representante legal, quiere retirar esa imagen, quiere ejercer sus derechos. ¿Tiene una vía transparente, ágil y accesible para dirigirse a la universidad, a la hermandad y pedir que retire esa imagen? De hecho, creo que es evidente, todos los que tengáis perfiles en redes sociales, que a las vísperas de la Semana Santa es muy común que se compartan fotos en donde a lo mejor se ve a una persona mayor impedida, que está en el domicilio, en la cama de su hogar y que tiene abiertas las puertas de su balcón y que está viendo una cofradía. Y la cofradía o la hermandad o alguno de los responsables comparte esa imagen. ¿Qué ocurre si
esa persona mayor fallece y los herederos, de acuerdo, de esa persona, piden que se retire la imagen. O por poneros el caso de mi querido amigo Federico Casado Reina, hijo de Juanita Reina, que hace poco también fue homenajeado en la Macarena. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, él no deseara que la hermandad difundiera las fotos de su madre? Pues tiene derecho a poder ejercer sus derechos. Ya después ponderaremos si esa imagen se puede quedar ahí, en la red social, o no. Pero, en principio, lo que no podemos tener es la callada por respuesta. Y otra cuestión muy importante es que todos los profesionales de las redes sociales o del periodismo, en muchas ocasiones, confunden la cuestión de publicar una foto en un medio de comunicación tradicional, como puede ser un periódico, de publicar una foto pues, en un Facebook o en un Twitter. De un Facebook o un Twitter se puede retirar una foto de manera rapidísima. De un medio de comunicación, no. Y allí pues funcionarán otros derechos. Entonces, aquí las recomendaciones que damos es, por ejemplo, tener identificados los tratamientos en la hermandad en los que podamos identificar datos de personas físicas en redes sociales, saber el control de qué redes sociales tenemos, quién puede publicar en esas redes sociales, porque ocurre muchas veces que llegas a la hermandad y, bueno, ¿quién publica Twitter? No, bueno, en Twitter pueden publicar 20 hermanos. Eso no es un control coherente con la práctica de la protección de datos. Y si alguien publica lo que no debe, y si alguien se confunde, y no voy únicamente a la parte de protección de datos, como hablo muchas veces con mi querido compañero César, que está ahí al fondo, es necesario hablar ya incluso de un compliance cofrade, porque podemos estar vulnerando derechos de propiedad intelectual de un fotógrafo, podemos estar vulnerando derechos de imagen, ¿no? Entonces, pues, tened en cuenta que esto simplemente es una pata del cumplimiento del normativo, una más. Saber también, por seguir con las recomendaciones, tener un procedimiento de brecha de seguridad. Es más, deberíamos tener un procedimiento de lo que se puede publicar y no en redes sociales. La Mortaja, la Hermandad de la Mortaja, tiene un procedimiento bastante interesante y creo, y corregidme si alguno de esas hermandades está aquí, pero creo que desde 2016, con lo cual ya está estableciendo una regla para los hermanos, ¿no? Y después, revisar siempre que desde cualquier activo de la hermandad, desde la página web, en cuántas ocasiones nos encontramos que las páginas web de las hermandades no tienen no ya aviso legal, sino política de privacidad. Pues ver que esa política de privacidad, primero, existe, segundo, está actualizada, tercero, no es un copy-pega de otra hermandad, sino que responde a las cuestiones que de verdad, o los tratamientos que de verdad maneja la hermandad en su día a día, que es accesible desde cualquier medio, ya se trate de una red social, ya se trata de una aplicación móvil, porque las aplicaciones móviles que hemos podido auditar no tienen referencia a la política de privacidad, o cuestiones también en donde se confunden un poco los términos y se nombra DPD al informático se le ha contratado, incluso a las personas responsables de la aplicación. No, oiga, el DPD tiene que ser el DPD de la hermandad en su totalidad. Por eso es bastante acertado el definir al fiscal como, yo lo veo más como, a lo mejor como el capataz, ¿no? Porque tú dices, hombre, si asemejamos, ya poniendo los símiles, asemejamos la protección de datos a un paso, podemos decir que el capataz es quien lleva el paso, pero realmente el capataz necesita de los costaleros, necesita de un segundo capataz, necesita de un contraguía, ¿no? Entonces, pues yo ya aquí, por meterme a hacer un guiño a los informáticos, ¿no? Oye, pues los contraguías que están al final deben ser un poco los informáticos, ¿no? Que les preguntamos, las medidas de seguridad, las auditorías, y esto desde el cariño, desde el respeto, por supuesto. Y ya me está cortando, ¿no? Entonces, pues, siguiendo un poco, al final he puesto las directrices, siguiendo un poco las directrices que nos da la Autoridad de Control, que es la Agencia Española de Protección de Datos, y estas directrices eran para el 25 de mayo, y el 25 de mayo ya es el pasado, tenemos que mirar al futuro, y de hecho estamos informados de que las autoridades de control están pendientes de lo que estamos haciendo aquí en
en Sevilla, porque les preocupa el tema y también pues somos un referente en el tratamiento de entidades religiosas, y yo creo que es una oportunidad fantástica de seguir desarrollando esta cuestión, que cada hermandad, ahora que sabemos quién va a ser el DPD, que se busque la vida a la hora de configurar un DPD que realmente reúna esos requisitos, que tenga un registro de actividad de tratamiento actualizado, que sepa cuáles son sus riesgos, que sepa cuáles son sus medidas de seguridad según los riesgos, igual con la brecha de seguridad, y que además que ellos serán, ¿no?, siempre en equipo quienes realicen las PIA o las evaluaciones de riesgos pertinentes. Y una de las cuestiones que para mí son claves, que no siempre nos remarca la agencia, es valorar si los encargados de tratamiento cumplen con las garantías, y esto es muy importante. Si yo tengo un proveedor que no me demuestra, que no me garantiza que cumple con la normativa de protección de datos, la responsabilidad es mía. Y yo tengo la obligación de prescindir de ese proveedor. Ojo, y esto en países anglosajones es algo muy común, pero a nosotros, a los españoles, nos cuesta mucho, ¿no? Y después, una segunda cuestión es tener muy clara la política de protección de datos en todos los aspectos de la hermandad, con el fin de conseguir el tercer punto, y yo creo que aquí estaremos todos bastante coordinados a la hora de definir un plan de formación. Es necesario formar y sensibilizar a todos los implicados en el tratamiento de datos personales. Y yo creo que mejor prueba de ello, con lo que está haciendo el Consejo en esta mesa, pues es imposible discutirlo. Así que muchas gracias. Perdona por el tiempo, Eduardo. Continuando con lo último que ha dicho Jesús, hoy se os ha tomado los datos porque hay que demostrar por parte del Consejo y por parte de los fiscales de las hermandades que estamos en un proceso de formación. Una vez que acabe la Semana Santa, la feria, ya estamos hablando de mediados de mayo, se hará un certificado que demuestre, que corrobore vuestra asistencia a esta mesa redonda como parte de la formación de los DPD, de formación de los fiscales, para que vayamos demostrando que estamos haciendo cosas que ayuden a llevar con cierta profesionalidad el cargo de DPD. Bueno, era que te quería explicar eso de la toma de datos y de los certificados, y ahora abrimos el turno de preguntas. Ella planteaba la posibilidad de que el DPD externo lo fuese del Consejo más de las hermandades. Sevilla posiblemente no sea el modelo más idóneo, ¿no?, por la dimensión que tiene, pero a nivel de terruño, a nivel de PDD, pues, ¿qué opinas en ese sentido? De que pueda ser el DPD externo tanto del Consejo como de las hermandades afines a ese Consejo. A ver, José Antonio, en esta historia, vamos a empezar por el principio. Aquí un servidor estaba negociando, aquí testigo, Jesús es testigo de lo que estoy contando ahora, estaba negociando con la Agencia de Protección de Datos el que no existiera la obligación de designar un delegado de protección de datos para cada hermandad, tú también lo sabes. Cuando lo tenía medio negociado, casi cerrado, apareció el decreto general. Con lo cual, lo que había negociado... Pero bueno, contestando, es que vamos a ver, es que esto al final es una cuestión de sentido común. O sea, el problema es que el sentido común ha desaparecido en todas partes. Entonces estamos, creo que el otro día lo decía Francisco Berjano, estamos en un péndulo y estamos ahora aquí. Y entonces ahora estamos en la parte, vamos a llamarla rigurosa, porque tenemos miedo.
Porque esta normativa de protección de datos, en lo que ha cambiado para nosotros, para los españoles, y hablo de los españoles, es la mentalidad, es el cambio de enfoque. Esto para un anglosajón es lo normal, el compliance es lo normal. Para los españoles, toda la vida ha sido, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué pone? El reglamento del 2007, ¿qué me ponía? 40 artículos con las medidas, es lo que hacía. Punto. Ahora no hay ninguna medida. Ahora, cada uno de nosotros, en función de nuestro ámbito, de las circunstancias, de ese riesgo que estamos comentando, si hay una evaluación de impacto, tenemos que decidir qué hacemos. Y eso nos da mucho miedo. Y más si estamos hablando de datos sensibles, como son los datos religiosos, si estamos hablando de menores de edad, que eso preocupa, si hablamos de cesiones de datos, como nos está comentando Jesús con todo el tema este de las redes sociales o de las webs, o cosas tan sencillas, decimos... Yo muchas veces cuando voy a las hermandades y pregunto, ¿tenéis transferencia internacional de datos? Nosotros aquí les vamos a enviar los datos. Y hago simplemente una pregunta. ¿Trabajáis en la nube? ¿Tenéis algo? Sí. Vale, ¿le habéis preguntado a la empresa que mantiene aquello dónde está situado el ordenador, el servidor que da servicio a la nube? Ah, no, ¿qué más da? Digo, no es lo mismo que esté en Alcalá del Río a que esté en Tánger. Porque si está en Tánger, eso es una transferencia internacional de datos. Y tenemos un problema muy gordo. Con lo cual, hay que preguntar. Que eso es lo que estábamos antes comentando. Esa es una de las misiones del delegado de protección de datos. Preguntar, está continuamente preguntando. Porque yo me salta muchas cosas porque de verdad que yo no quería asustar y quería tranquilizar a las personas que están aquí. Pero bueno, es importante saber que esto no es tan sencillo como hacer una cláusula que pongamos el consentimiento en una solicitud, que casi siempre me piden lo mismo. Siempre llegan las papeletas del sitio y no saben la cantidad de correos y de llamadas que tengo de hermandades preguntando, dame una klausulita. Y yo simplemente le digo lo mismo. ¿Te la has leído? ¿Tú sabes lo que pone en esa cláusula? Ahí pone que tienes un registro de actividad de tratamiento, que estás utilizando estos datos para estas finalidades, que se los cedes o no se los cedes a nadie, que hay transferencia o no hay transferencia, que has establecido unos procedimientos para el ejercicio de los derechos. ¿Tú eso lo tienes hecho? Es que eso es lo que se va a comprobar. Con lo cual, digamos que ese no es el principio de la historia. Hay que hacer muchísimas cosas. Al final, esa clausulita refleja un trabajo. Y esa política de privacidad de la que han estado hablando Joaquín y Jesús refleja todo ese trabajo. Que esto es, digamos, de hecho, Joaquín, que está certificado como delegado de protección de datos. Si atendemos a los esquemas de certificaciones, para que a un señor sin titulación, perdón, sin titulación no es la palabra, pero Joaquín me va a entender lo que quiero decir, que no se le exija unos cursos de formación, tiene que acreditar 5 años de experiencia. Es decir, que hay que saber de qué estamos hablando, que esto es conocimiento y práctica. Ya he asustado, ya me callo. Y si no, hacer un curso de 80 horas, ¿no? Es la... Claro, eso. Yo perdonadme, Vale, un momentito, yo sí quiero añadir aquí lo de Felipe y un poco con lo de los cursos de 80 horas. Mucho cuidado con el tema de los cursos, de acuerdo, de la formación bonificada, que además están ya públicamente condenados por la Agencia Española de Protección de Datos. Esos cursos no sirven. La certificación, además, no es simplemente me saco la certificación y ya tengo la certificación para siempre, sino que la certificación hay que ir renovándola cada 3 años. ¿Cada 2 años? Bueno, pues cada 2 años, fijaos, peor todavía, pero me pone. Con lo cual, esto significa una implicación importante. Esto no es simplemente un título nobiliario y me paseo como DPD, sino que es como todo, tiene sus funciones y tiene sus obligaciones, y en muchos casos es un marrón. ¿Qué nos encontramos? Que en la mayoría de las ocasiones, aquí en las hermandades, lo que te piden es una clausulita. Oye, Felipe, Joaquín, Jesús, pásame una clausulita y con esto ya cumplo con la protección de datos. No, oiga, no. Esto es como si alguien me dice, oye Jesús, preséntame la declaración de la renta. Y yo le digo, bueno, pero me tendrás que decir lo que ganas o algo. No, tú preséntamela, tú dame otro que hayas hecho y preséntamela. O sea, eso no es un cumplimiento proactivo, todo lo que contaba Joaquín al principio. Esto supone revisiones para lo bueno y para lo malo. ¿Por qué la normativa europea ya no nos establece indicaciones apenas? Porque la normativa entiende que somos mayores de edad, señores,
que la LOPD famosa de qué año es la 15/99, que la directiva europea que precedía al RGPD, ¿de acuerdo? Pues viene ya del año 2005, entonces 2005-2006. La directiva del 95, la directiva del 95, con lo cual, y además que aquí tenemos experiencia, hemos trabajado en muchas hermandades y después no es tan complicado, lo que sí supone un estudio riguroso y el trabajar en el día a día, y ver quién accede a los sistemas, y ver cuáles son los flujos de información, y ver cuáles son las distintas normativas aplicables. Cuestiones que no se resuelven con un único párrafo, una única cláusula o con un contrato modelo. Por eso yo, perdonadme si insisto en la figura del abogado o la figura del jurista, por lo menos a la hora de revisar todos esos contratos. Dependerá de cada realidad, dependerá de cada hermandad, si se puede asumir, si se pueden confluir los esfuerzos, pero por regla general, hacer algo así no es que ya sea complicado, sino que a mí me da miedo también por el tema de conflicto de intereses. Tened en cuenta que si la agencia ya ha dicho en multitud de ocasiones que, por ejemplo, en un ayuntamiento el informático no puede ser el delegado de protección de datos, y si acaso lo fuera, tiene que abandonar su puesto de responsable de seguridad informático para configurarse como el delegado de protección de datos para evitar cualquier tipo de conflicto de interés. Aquí es algo que yo creo que hay que analizar en cada caso concreto, a la hora de establecer una hoja de ruta, ver si las figuras que pudieran ser el DPD externo, en este caso, pueden causar conflicto de intereses. Desde la última vez que hablamos, ¿cómo va a quedar el arzobispado al final? ¿Como seccionario o como encargado de tratamiento? ¿Está avanzando algo en ese sentido? Ahí estoy, no te voy a decir que todas las semanas, pero vamos, prácticamente ten en cuenta que como hay organizada una jornada los días 23 y 30 de abril, ahí creo que se explicarán algunas cosas. ¿Vale? Porque yo creo que se está esperando. Vamos a ver. Para mí es que estén aquí los fiscales es un esfuerzo tremendo. Aquí hay mucha gente de hermandades. Oye, es que será reparto de papeleta en casi todas las hermandades. O sea, estamos en la peor época para una hermandad. Entonces, yo creo que con buen sentido también el arzobispado ha dicho, bueno, primero que se organiza aquí una sesión, la organiza el Consejo General en el Colegio de Abogados, y ahora después de Semana Santa entramos nosotros. Entonces, yo creo que están esperando ya después de Semana Santa y ya ver qué decimos. Es una pregunta un poco quizá específica y sobre todo el tema del derecho al olvido, ¿no? ¿Qué pasaría en el supuesto de que algún hermano o que quisiera borrar cualquier antecedente en una cofradía como su pertenencia a la misma? Y pregunto una cosa que a lo mejor puede resultar absurda. En las hermandades obviamente hay unos libros de actas donde se refleja por escrito desde siempre, bueno, pues las incorporaciones de hermanos, etcétera. ¿Habría que ir a esos libros de actas y arrancar lo que es la propia memoria de la hermandad para garantizar ese derecho al olvido? A ver, como digo, el derecho al olvido ha pasado por diferentes configuraciones, ¿no? Al principio en la sentencia del Tribunal Europeo únicamente se refería a buscadores de Internet y ahora ya en el reglamento aparece ligado al derecho de supresión, digamos un poco más allá, ¿no? No solamente solicitar borrar los datos, sino todo el antecedente o incluso algunos otros sitios donde se pudiera haber publicado esa información, ¿no? Que el responsable les comunique, ¿no? Pues, por ejemplo, en noticias, ¿no? Que hayan podido ser republicadas por terceros, pues el responsable tendría la obligación de decir, oye, esta persona me ha pedido que borre, además tú también que reproduciste lo mío, bórralo, ¿no? En el caso, pero si hay algo que dice la sentencia, y que creo que el reglamento también dice, que es relevante, es que cada circunstancia o cada solicitud a atenderse caso por caso, ¿no? Y siempre buscar el equilibrio y ponderar los diferentes derechos en juego, ¿no? Por un lado, el derecho a la privacidad y, en otros casos, el derecho al olvido en el sentido de derecho a la libertad de expresión, a la libertad de información de los medios o, en este caso, el derecho de la hermandad para mantener digamos, un histórico o un archivo histórico de sus miembros, ¿no? En esos casos, o sea, primero, por un lado, la hermandad tiene que tener establecido un procedimiento para atender ese derecho y tener en cuenta
cómo tiene organizada su información para luego poder aplicarlo. Es decir, si lo tengo en una base de datos informática, muchas veces es más sencillo, ¿no? Lo busco, lo encuentro y hay veces que se puede cifrar esa información, anonimizar, etcétera, etcétera. Si lo tengo en papel es un poco más complicado, es más manual, pero tengo que poder conseguir localizar esa inscripción y para mí el caso concreto, a menos que la hermandad tenga una justificación legal de archivo con fines históricos, estadísticos, etcétera, etcétera, debería eliminarlo. Si se puede cambiar esa eliminación por una anonimización, entiendo que también serviría. Es decir, yo a efectos estadísticos obviamente no me puedo cargar un estado o una entrada de mi base de datos, etcétera, etcétera, pues lo cambio por las iniciales, etcétera. Si hay una justificación histórica de mantener ese dato en los archivos, se ha de mantener y se justifica que se ha de mantener. Si no existe esa justificación histórica, estadística, etcétera, etcétera, hay que cumplir con el borrado, ¿no? A ver, en línea con la pregunta que hace, lo que está diciendo Joaquín, conociendo el mundo de las hermandades, con los siglos de historias que tenemos, atendiendo a las circunstancias, habrá que ver de qué estamos hablando. No va a ser lo mismo los datos de los hermanos que han fallecido, que se han dado de baja a lo largo de la historia, que simplemente lo que tendremos que hacer es bloquear el dato en lo que es el archivo vivo. Y entonces esa información ya no podrá estar en el ordenador, estará, como dice Joaquín, en un papel aparte, en un sitio con una llave, un armarito con su llave y punto. De manera que cuando se acceda a esos datos, como dice Joaquín, sea con una finalidad muy concreta, que sea por cuestiones de investigación histórica y que los datos estén anonimizados, disociados, que como se decía antiguamente, ¿no? Pero que por lo demás simplemente yo es que, por ejemplo, yo en la hermandad yo no eliminaría datos. Si es que al final, ¿quiénes están aquí en 1583? ¿Cómo lo vamos a borrar y lo vamos a eliminar? Eso lo tenemos que tener. Otra cosa es que lo utilicemos continuamente. Eso tiene que tener una justificación, como dice Joaquín. Por eso digo, yo lo sacaría de lo que es el archivo vivo del ordenador y lo que tendría es para fines históricos, estadísticos o de investigación científica. Lo que pasa es que, y creo que lo he apuntado en la intervención muy rápido, pero no es porque también en mi intervención he ido contando esas 80 horas del curso en 20 minutos, que he apuntado un ejemplo que creo que es ilustrativo, ¿no? A la típica persona que a lo mejor le ha inscrito o le ha dado de alta en la hermandad su abuelo o su padre cuando tenía 6 años y no quiere tener nada que ver, no tiene ningún tipo de convicción religiosa y de hecho pide que se le elimine, ¿no? Que puede ser un caso, ejemplo de lo que tú preguntabas, ¿no? En esos casos yo creo que la hermandad tiene que hacer el esfuerzo para poder eliminar esa información, dejarle el apunte de alguna manera a efectos históricos, a efectos estadísticos, pero si esa persona, es algo parecido a lo que sucedía con las apostasías, ¿no? En la Iglesia, en los libros de bautismo, que al final varias sentencias decidieron que no era una base de datos porque no estaban organizados, etcétera, etcétera. Pero al final, si alguien quiere, entre comillas, apostatar o pedir que la hermandad no tenga constancia de que él ha pertenecido a ella nunca, yo creo que la hermandad tiene que hacer el esfuerzo por hacerlo, siempre buscando el equilibrio entre guardar el histórico o guardar una referencia, pero obviamente intentar eliminar esa información. De eso se trata, o eso es lo que pide el derecho al olvido, ¿no? Buenas tardes, tengo un par de preguntas. Soy el fiscal de la Hermandad del Rocío de la Macarena y afortunadamente no tenemos papeletas de sitio. La primera me la respondéis después, si entonces, si acaso, haga la segunda. ¿Esta ley tiene carácter retroactivo con los hermanos dados de alta con fecha anterior a la entrada en vigor de la misma? Supongo que te refieres en cuanto al consentimiento, tener que volver a pedir consentimientos, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, aquí hubo una confusión que supongo que todos fuimos víctimas antes del 25 de mayo. Empezamos a recibir emails de muchísimas empresas, ¿no? Volviendo a pedirnos el consentimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Esto responde a lo que dije antes. Por un lado, que el reglamento pide tener evidencia de que alguien nos ha dado el consentimiento, es decir, guardar evidencias de que hemos cumplido y que hemos pedido el consentimiento en su momento. Entonces muchas empresas no lo tenían, no sabían dónde, entonces volvían a pedirlo para tener esa evidencia. Y por otro lado, a la exigencia del reglamento de diferenciar las finalidades para que va a tratar los datos y pedir el consentimiento para cada una de ellas, ¿no? ¿Qué sucede en el caso de las hermandades con respecto a los hermanos ya inscritos desde hace anteriormente? Yo entiendo que en esos casos
si no se va a utilizar esa información, esos datos, o sea, si los datos que tenemos de esos hermanos se van a utilizar para el mero funcionamiento típico o la expectativa de que el hermano puede tener de que una hermandad o una cofradía utilice sus datos, no es necesario. Se entendería pues, que está dentro de esa excepción del artículo 9 del reglamento, en la que dice que no se pueden tratar datos sensibles a menos que seas una institución, o sea, no se pueden tratar datos de convicción religiosa a menos que seas una institución religiosa. Entonces se da por hecho que obviamente pues, son los datos con los que convives en el día a día, ¿no? Si ahora vamos a realizar algún tipo de finalidad distinta de lo que se entiende que es el uso normal o el funcionamiento normal de la hermandad, ahí esa finalidad distinta sí que tendríamos que pedir el consentimiento. Pues, por ejemplo, el envío de un boletín, el envío de no sé, determinada información pues no sé, sobre un descuento que nos puede hacer una tienda, etc. Si nos vamos a limitar al tratamiento de esos datos para el funcionamiento del día a día de lo que el hermano entiende que es la vida... Pero, por ejemplo, el boletín es algo cotidiano, ¿no? ¿O no? Bueno, me parece que también depende del contenido del boletín. El boletín informativo, los boletines que hacemos las hermandades son meramente informativos. Si están dentro, si informan sobre la actividad de la hermandad o de la cofradía, no hay ningún problema. Si se exceden o incluyen ahí ya determinada información externa a ese funcionamiento habitual, estaría dentro de lo que digo que es la... Aquí el concepto que yo creo que hay que manejar es el de la expectativa de privacidad, es decir, cuando alguien sea de alta en mi hermandad, ¿qué entiende que es un uso razonable de su información? Y si dentro de esa actividad normal está la del envío del boletín, se entiende incluida. Sería otra finalidad distinta, externa al funcionamiento normal, la que habría que consentir expresamente, de nuevo, ¿no? Perdón. A ver, me explico porque aquí los que me conocen saben que yo soy un poquito raro para estas cosas. Vamos a ver. Desde mi punto de vista, no es necesario el consentimiento de un hermano para los tratamientos de sus datos en la hermandad. Es que, ¿qué hacemos entonces en una hermandad si a mí no me pueden enviar una carta o un boletín? No tiene ningún sentido. Eso antiguamente era la satisfacción del interés legítimo, que de hecho eso se ganó a los tribunales en una sentencia de Audiencia Nacional donde te dice que había un candidato precisamente a decano de un colegio profesional al que no le cedieron el censo. Y el argumento que él daba, digo, ¿a quién le pido el voto? Si no sé quiénes son los asociados. Y lo ganó. Satisfacción del interés legítimo, es a quién le tengo que pedir el voto. O sea, es que hay cosas que me parece que son de sentido común, es a lo que insisto. Entonces, además, no olvidemos una cosa, que nuestra normativa principal es el Decreto General de la Conferencia Episcopal Española, porque somos entidades de la Iglesia Católica con su propia normativa. Y precisamente antes, cuando han estado hablando de las bases legales del tratamiento, una de las bases legales del tratamiento que dice el Decreto General es, evidentemente, no hay que pedir el consentimiento de los miembros de esa asociación, entidad, si se está utilizando para cumplir con las funciones propias de la entidad. Más claro, agua. Es decir, el problema es otro, que es lo que está diciendo Joaquín, desde mi punto de vista, es la cesión de datos, la comunicación de datos. Ahí siempre vamos a necesitar el consentimiento expreso, escrito e inequívoco del hermano. Ahí es donde vienen los problemas. Entonces, claro, no es lo mismo que yo le envíe un boletín informativo a mis hermanos a que yo haga fotos, y aquí ya viene el de las redes sociales, y yo suba esas fotos así porque me da la gana en la web, en Twitter, en Facebook. Cuidadín. Ahí tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas, porque también podemos subir las fotos de los hermanos menores de edad. Y si no tenemos, y si es menor de 14 años, como antes decía Joaquín, es que el consentimiento para que sea válido de los menores de edad tiene que ser a partir de los 14 años. Antes necesitamos la autorización expresa de quien tiene la patria potestad. Sí, nos metemos, la hermandad se mete en un lío muy gordo. Pero, no por sé ejemplo, si me voy explicando. Nosotros que este año tenemos proceso electoral. ¿El censo? Eso ¿Vamos es a hablar un del problema. censo? Entonces, yo como fiscal, ahora, si se presenta una candidatura, pues bueno, nadie hace campaña. Pero si se presentan dos candidaturas, ¿se puede dar censo electoral a los candidatos o no? Vamos
Vamos por orden, vamos por orden. Esa cuestión está resuelta desde hace bastantes años y aquí hay personas que lo pueden explicar incluso mejor que nosotros. Es precisamente la sentencia que acabo de comentar de la Audiencia Nacional del Colegio Profesional. Se le dio el censo. Vamos a ver. El problema está, desde mi punto de vista, que son datos religiosos. Y todos sabemos lo que pasa en las hermandades. El fiscal o el secretario entrega un censo al candidato y lo primero que hace es 20 fotocopias. Con lo cual hay 20 fotocopias dando vueltas durante los próximos 10 o 15 años con mis datos personales. A mí no me hace gracia. A mí no me hace gracia. Porque imaginemos, aquí ya hay alguno de la Macarena por aquí, a todos esos que se reúnen una vez al mes frente allí con lo de Queipo de Llano. Y le llega una fotocopia a ese grupito. La hemos liado, ¿no? Y bien liada, porque estamos cediendo un dato religioso que tenía que estar especialmente protegido. Ahí es donde está, de verdad, desde mi punto de vista, el problema. Entonces ahí tenemos que ser prudentes. ¿Y qué hacer, no? En lo concreto, ¿qué hacer? Eso, respóndeme. No, yo creo, Palacio... Yo creo que lo ha dejado bastante claro desde mi punto de vista. Claro, el problema está en que cada uno es cada uno, ¿no? Cada cual es cada cual, ¿no? Perdón, José Joaquín, que... Sí. Yo digo lo que hacemos aquí, claro, nosotros naturalmente le entregamos la información, incluso el soporte informático, a los candidatos que la piden, por ejemplo, se le entrega y se le hace firmar un recibo redactado por el parcero que lleva en la casa, un recibo muy completo que estamos en disposición de la entidad, donde el que lo recibe se compromete a no utilizar la máquina a los fines del proceso electoral de esta corporación y a devolver luego el soporte informático a la base de datos, a no distribuirlo, a no. Allá es que no nos quedamos con el resguardo y él se queda con la base de datos y luego algunos los deportes y otros se la quedan. Vamos, el soporte informático. Al final, como decía yo un poco a lo largo de mi intervención, en el sentido de que no hay solo que cumplir, sino además ir dejando evidencias, lo que nosotros tenemos que demostrar es que hemos hecho lo que estaba en nuestra mano para cumplir y que todo el mundo cumpla. Si luego a partir de ahí yo le cedo la base de datos y esa persona se hace 10... claro, si yo he firmado el recibo, etcétera, etcétera, ahí estamos de alguna forma cubiertos en ese sentido, ¿no? De todas maneras, en el caso concreto del censo, elecciones, hermandad, Palacio se opone a la distribución del censo a los candidatos. Es una política que tiene la asesoría, la delegación episcopal impide que el censo de la hermandad salga de la hermandad. Lo que propone que es que toda la campaña electoral, toda la documentación que los candidatos quieran hacer se hagan a través de la hermandad a coste de cada una de las candidaturas, pero siempre a través de la hermandad. Es la propia hermandad la que distribuye esa propaganda electoral a los hermanos. El censo no debe salir de la hermandad por orden expresa de Palacio. Me parece súper razonable. Parece lógico, además. Esa es una decisión propia, sui generis, pero que la normativa general establece que pueda haber distintas opciones. Lo importante son definir los tratamientos, como decíamos al principio, y establecer las medidas de seguridad. Yo, por ejemplo, iría más allá, yo soy más malévolo, y Eduardo lo sabe, y yo a cada candidatura, si le diera una copia, le pondría una marca de agua distinta, por si se filtra esa información, ya puede saber quién ha sido el causante y quién ha incumplido y quién debería haber notificado la brecha de seguridad, algo en lo que estamos muy acostumbrados en los procedimientos de protección de la propiedad intelectual. Ojo, Palacio, como es consciente de que a lo mejor no hay los recursos técnicos, informáticos o la formación suficiente, una forma de solucionar tangentemente este problema, ¿cuál ha sido? Oye, pues lo hacemos todo centralizado desde la propia hermandad, con lo cual aquí nos quitamos de problemas. Juan Cartaya, fiscal de la Hermandad de Pasión. Vamos a ver, precisamente al hilo de lo que ha dicho Eduardo, ¿no? Nosotros tuvimos un proceso electoral pues hace escasos años. Yo ahora mismo soy fiscal, fui secretario entonces, y de hecho nosotros nos atuvimos absolutamente a lo que Palacio nos marcó. Y Palacio lo que nos marcó fue algo tan sencillo como lo que ha dicho Eduardo, es decir,
Nosotros teníamos un censo, el censo estaba en poder de la Secretaría, nosotros comunicábamos a los candidatos de ambas candidaturas, pues mira, son tantos hermanos los que tienen derecho a voto. Nosotros vamos a emitir las etiquetas, vosotros venís para acá, ensobráis, es decir, colocáis las cosas, luego nosotros le pondremos las etiquetas, ¿vale? Y nosotros las remitiremos. Y os pasaremos la factura, lógicamente, del envío. Es decir, es una forma de garantizar que esos datos no van a salir. Y luego exactamente igual con todos los listados que se hacen para los interventores, para todo lo que es el proceso, digamos, de votación, el proceso de recogida de votos, en todo ese tipo de cosas. Nada más que eso en Sevilla pues será una excepción, pero yo creo que es la más razonable. No, no es una excepción, Juan, está perfectamente hecho, es sentido común. O sea, el tema está, por eso hemos insistido tanto, ahora es una cuestión de autorregulación. Entonces, habrá veces que dirán una cosa, otras veces dirán la contraria, porque dependerá de las circunstancias y cómo lo justifiquemos y acreditemos. Desde mi punto de vista, y claro, Eduardo ha sido elegante y no lo he dicho yo porque también soy parte allí en el otro lado, pero para mí el tema es clarísimo. Es decir, si estamos hablando que nosotros como responsables de tratamiento de los datos de nuestros hermanos tenemos que garantizar la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos de nuestros hermanos, yo no soy partidario de entregar el censo. Y me parece perfecto. Claro, ¿qué ocurre? Que ya sabemos que en cada hermandad puede ocurrir de todo. Yo no me fío de si el secretario va a enviar mi propaganda. Hola, muy buenas tardes. Ante todo, muchas gracias. Y bueno, mi pregunta era la siguiente, es un supuesto. Es sobre el canon. Imaginaros un hermano que le gusta mucho el derecho de acceso, que le gusta cada mes pues saber cuál es su número de antigüedad, por ejemplo, y mi pregunta era que qué política o cómo debería plantearse las hermandades a la hora de poder cobrar un canon o qué debería cobrar, porque al fin y al cabo, en un momento dado podría ser un gasto administrativo y mucho tiempo y un dolor de cabeza para los delegados de protección de datos. Sí, bueno, eso sí que está más o menos resuelto. El propio reglamento establece que, obviamente, para evitar que alguien, por perjudicar, en este caso a la hermandad, pida constantemente su derecho de acceso, ¿no? y la carga burocrática que eso supone, ¿no? De tener que recoger toda la información, entregársela, etcétera, etcétera. Por un lado, establece que, bueno, voy un paso más atrás. El hecho de que alguien ejercite el derecho no quiere decir que siempre haya que responderle afirmativamente, ¿no? O sea, cuando alguien ejercita el derecho de acceso, de rectificación, de cancelación, primero la institución tiene que valorar si puede concederlo o no y en qué circunstancias, ¿no? El derecho de cancelación, pues hay veces en el que no se puede cancelar el dato porque hay una relación vigente o porque hay un fin histórico, hay un fin estadístico, etcétera, y se justifica. En el derecho de rectificación igual, ¿no? Y en caso del derecho de acceso, como esto supone tener que recopilar toda la información, entregarla, y esto supone una carga burocrática, por un lado la institución puede o bien responder que no le concede porque ya se lo dio hace un mes, por ejemplo, ¿no? Y en ese caso la agencia sí que tiene un criterio más o menos de anual, ¿no? En el sentido de que si en un año se ha ejercitado ya el derecho de acceso, puedo responderle que no. O sea, puedo decir, ya te lo di hace 3 meses, 6 meses, si no ha cambiado nada, ¿no? La respuesta puede ser, oye, desde la última vez que ejercitaste tu derecho no ha habido ningún cambio. No te lo vuelvo a entregar porque ya te lo entregué, ¿no? Y el reglamento establece que también las instituciones pueden establecer una tasa o un canon en el caso de que alguien reiterativamente quiera ejercitar ese derecho y de alguna forma decir, vale, el primero te lo doy gratuito, pero los siguientes ya cuestan X, ¿no? Y en ese sentido no hay un criterio establecido. Lo que se entienda que ese coste administrativo interno que tiene, pues se lo repercute, ¿no? Algo parecido a lo que comentabais en el sentido del envío de comunicaciones, etcétera. Pues lo que tú internamente determinas que administrativamente, internamente te cuesta, ¿no? O sea, dependerá si tienes la información automatizada, en digital, si la tienes en papel, etcétera, etcétera, y ahí pues cada uno es discrecional. Lo que no puede ser es una tasa abusiva para evitar que alguien ejercite el derecho, ¿no? Tiene que estar un poco en consonancia para que pueda ser algo accesible, pero que si tiene un coste para ti no tener que asumirlo.
Sí, buenas tardes. Quería que en la mesa se tratasen cuáles pueden ser las vulneraciones verdaderas de la normativa de protección de datos. En mi opinión, somos 70 hermandades en Sevilla, pues más o menos entre 18 y 20 van a pasar por el proceso electoral. Es evidente que cuando confluyen más de una candidatura es cuando se van a escudriñar el cumplimiento de todas y cada una de las normativas. En mi opinión, en la mesa se ha hablado de cuestiones tangenciales de algún derecho al olvido de algún hermano, que sí, que efectivamente existe, siempre hay alguna oveja descarriada en nuestras hermandades, pero personalmente, como abogado y creo que suficientemente instruido en el tema de protección de datos, veo, 1, bolsas de caridad. ¿Cuántos datos personales se dan en esas bolsas de caridad? Segundo, WhatsApp. Estamos hablando del censo. Hoy en día los datos personales no es tanto. No es tanto hoy en día el que se le envíe una candidatura, una carta. Lo importante es la movilización. Por tanto, bajo mi punto de vista, cuando estas aguas lleguen a su cauce, va a estar todo en WhatsApp, que es lo que hoy en día las listas de distribución, perdón, es lo que están gestionando las hermandades y el tesoro que van a querer gestionar todas las candidaturas. Por favor, instruyan a los señores fiscales que nos acompañan de, más allá de datos personales o de tener que echar tipes en algún acta, cuáles son las vulneraciones. Yo ahí añadiría lo que tú dices, que yo creo que es un buen resumen. En el tema electoral, etcétera, añadiría, por ejemplo, también el listado de morosidad o de impago de alguna cuota por parte de los hermanos, etcétera, etcétera. Es un poco lo que yo quería decir antes cuando hablaba de las evaluaciones de impacto y los análisis de riesgos, en el sentido de que cada uno internamente sabe dónde están sus puntos calientes, donde cada uno sabe dónde están los problemas o por dónde pueden venir los problemas. Estoy de acuerdo contigo en que al final hay cosas que son ocasionales, que van a venir de vez en cuando. Yo a lo que tú dices añadiría obviamente los procesos electorales, los listados de morosidad en el sentido de impago de cuotas por alguno de los hermanos. Y por otro, el tema de las brechas de seguridad lo hemos pasado muy rápido, lo hemos comentado rápidamente. Yo desde el 25 de mayo pensaba que esto era algo que iba a suceder de vez en cuando, y no sé si por mala suerte o porque los clientes han tenido pues mala suerte, se nos han dado ya muchas situaciones en las que igual no se ha llegado a notificar la brecha, pero se ha por lo menos valorado si lo que había sufrido la institución o la empresa en esos casos era una brecha de seguridad o no. O sea, creo que, como dices, el trasiego de información o el manejo de información está tan polarizado que al final es fácil que alguien pierda un móvil con información, pierda un pendrive con información, haya un acceso o nos demos cuenta que ha habido un ataque a la web, pues como decía también Felipe, ¿no? Pues por ciertas contrapartes o por ciertos colectivos que no guardan la misma, a lo mejor, convicciones, etcétera, es posible que muchas webs de las hermandades se vean atacadas o muchos servidores se vean atacadas y de ahí se intente extraer información, etcétera, etcétera. Yo creo que el tema de las brechas de seguridad es algo que seguramente suena chino o suena a algo que le puede pasar a otros, pero que al que está expuesto, al que estamos expuestos todos, ¿no? Yo creo que esas son para mí las cosas más del día a día, ¿no? En el tema que ha dicho de WhatsApp, que cada vez se utiliza más en las hermandades. En este caso, Jesús es una persona experta en ese tema con respecto a los grupos de WhatsApp. Bueno, yo es que creo que las cuestiones que planteas, estimado compañero, dan para otra jornada, ¿no? Para otro taller. Vamos a empezar por lo principal, lo más acuciante, ¿no? Y vamos a intentar ir desarrollando poquito a poco pues, las distintas formas de cumplimiento. Dos cuestiones que estoy totalmente de acuerdo contigo y que creo que lo he comentado cuando en mi intervención he dicho que no todo es el consentimiento y no todo es la papeleta de sitio de los menores. El tema de caridad. El tema de caridad, te puedo confesar, ahora aquí que no hay mucha gente, que yo he tenido bastantes problemas con el tema de caridad. Familias desfavorecidas, padres drogodependientes, en donde todo se sabe de esas personas, donde se publican, donde además se comunica, pues por ejemplo, se comunican por ellos por WhatsApp o se le comunica
a otros hermanos de la hermandad. WhatsApp de por sí es un instrumento que no ofrece medidas de seguridad. Somos conscientes de que en las hermandades ha habido personas que han sufrido un hackeo en sus cuentas de WhatsApp. ¿Qué ocurre si esas conversaciones de WhatsApp, por sufrir un hackeo, no hablo ya de saber cómo reaccionar ante una brecha de seguridad? Yo mismo he sido víctima de una brecha de seguridad por una serie de catastróficas desdichas con un compañero. Entonces, vamos a ver, la seguridad absoluta no existe. Pero si imaginaos que yo como abogado estoy hablando del fondo de un asunto con un cliente y mis conversaciones con ese cliente, pues porque se está divorciando o porque es víctima de violencia de género, que son casos que podemos encontrar en muchas ocasiones en la bolsa de caridad, ¿no? ¿Qué ocurre si esas conversaciones salen a la luz? Pues que el responsable soy yo, soy el responsable del tratamiento. Lo mismo le puede ocurrir a la hermandad. La hermandad sabe cómo proceder, sabe cómo avisar a los afectados. Otra de las cuestiones, es que no he querido incidir con el tema del consentimiento en los newsletters. A mí me preocupan más, por ejemplo, los boletines que se mandan a los grupos jóvenes de las hermandades, al grupo joven, que en muchas ocasiones no está directamente relacionado con los fines de la hermandad, pues porque hacen eventos, hacen excursiones, hacen otro tipo de historias que no es el core, ¿de acuerdo?, de los fines de la hermandad. Sí están relacionados, pero pueden ser finalidades que, aunque sean compatibles, son distintas. Entonces, para ellas, pues sí se debería obtener el consentimiento. Para comunicarnos con WhatsApp, con usuarios de esas bolsas de caridad, con esos jóvenes, pues sí deberíamos tener el consentimiento. Ahí ya no juega tanto la base de legitimación, a lo mejor, de otras, como hablábamos del interés legítimo. Es más, y ya, perdóname, pero venga arriba, una obligación de la hermandad, al igual que tiene que ser la de controlar sus cuentas en redes sociales. Una hermandad tiene que saber cuál es su perfil de Facebook, o cuántos perfiles tiene en Facebook, o cuántos perfiles tiene en Twitter. Una hermandad debería de controlar cuántos grupos de WhatsApp están utilizando, por lo menos en la Junta de Gobierno, porque el administrador del grupo es el responsable y el administrador debería de tener una serie de directrices, y esas directrices quien las tiene que coordinar es el DPD de la hermandad, con lo cual son situaciones de riesgos que puede generar una vulneración acuciante de los derechos y libertades de los posibles afectados y en los que hay que dar respuesta. Entonces, yo creo que eso merece ya, lo dejamos para después de Semana Santa, ¿no? Un remate final a la pregunta. Los peligros básicamente son dos, y sintetizo muchísimo: menores de edad y cesiones de datos. Claro, cesiones de datos, nadie cede los datos, vale. Entregar el censo a un candidato es una cesión de datos. Crear un grupo de WhatsApp de la hermandad es una cesión de datos. Subir una foto a Twitter es una cesión de datos. El problema es que hay muchas cosas naturales que las hacemos, y sobre todo en nuestra juventud, que es un peligro, es que son cesiones de datos. Otra cosa es que lo que tenemos que hacer de la hermandad es justificarlo, es acreditarlo. Para eso están las bases legales de tratamiento, y si tenemos una base legal de tratamiento podemos hacerlo. Y cuento ya que estamos hablando del grupo de WhatsApp, porque además esto ha sido una sentencia hace año y medio, no es de una hermandad, es de un restaurante especializado en comidas de grupo de Navidad. Ellos saben de qué estoy hablando. En una isla, bueno, en una isla. No doy más datos. Lo voy a sintetizar lo máximo que pueda. El señor, el propietario del restaurante, estaba harto de que le llamaran para cambiarle el menú. Ahora no sé cuánto, este precio era 20 euros, cámbiame ahora el tinto, yo quiero este tinto, no, 3 cervezas, esa cerveza. Y entonces ya al que le llamaba, le decía, mira, me vas a dar los números de móviles de todos los que van a participar en esta comida. Y entonces creaba un grupo de WhatsApp con cada mesa, ¿vale? Y se lo daba a una persona, pero no decía nada a los demás. De repente, a un grupo de WhatsApp de 12 personas le llegaba menú 1, menú 2, menú 3. En uno de esos grupos de WhatsApp, uno de ellos se sale. Cuando ve aquello, se sale. El propietario ve aquello que se ha salido y lo vuelve a meter. Se vuelve a salir, lo vuelve a meter.
Y ya la tercera, ya no sé si es que le vino una inspiración divina o estaría asesorado, dice, te vas a enterar. Captura de pantalla, donde se veía que le estaban metiendo a él, que él no entraba voluntariamente. Se sale e inmediatamente lo vuelven a meter. Captura de pantalla. Se fue a los tribunales. 1.700 euros al propietario del restaurante. Cesión inconsentida de datos. Ese es el peligro. Y si ya metemos menores de edad... Yo, Felipe, si me dejas comentar, tú es que te has ido a uno ya clásico, pero yo voy a uno que salió hace un mes o cosa así, de un restaurante chino. El dueño del restaurante chino, pues se ve que un señor mayor, no sé si cambia de número, cambia de dirección, y no se le ocurre otra cosa al señor que coger a todos los clientes que tenía en el móvil, hacer 5 o 6 grupos de WhatsApp, para avisarles a todos de cambio de dirección. Claro, en cuanto la gente empezó a decir, esto incumple la ley de protección de datos, te voy a denunciar, al señor no se le ocurre otra cosa que abandonar el grupo y dejar a todo el mundo ahí, fijaos. O sea, eso evidentemente no es un cumplimiento ético. Tú te has metido en un berenjenal, tú estás obligado a intentar establecer soluciones. Entonces, claro, el WhatsApp, no os olvidéis que WhatsApp es una empresa que pertenece a Facebook. Y es más, ¿por WhatsApp pagamos? No estamos pagando. Con cualquier aplicación, con cualquier servicio de cloud que utilicemos y que no estemos pagando, posiblemente no cumpla con las condiciones que establece el RGPD para los encargos de tratamiento. Es más, muchas de estas aplicaciones están sacando una versión para empresas, una versión... WhatsApp, por ejemplo, ha sacado su WhatsApp Business al que nos tendremos que ir acostumbrando. ¿Quién de nosotros lo utiliza? Nadie. Pero porque sea algo sencillo, ágil y gratuito, no nos legitima para utilizar los datos de personas físicas de cualquier manera. Bueno, vamos a ir concluyendo. Si no hay más preguntas, quería recalcar que desde el Consejo se ha creado un grupo de trabajo, una comisión de protección de datos, que tenemos una cuenta de correo donde podéis dirigir vuestras dudas, que es dpd, las siglas del delegado de protección de datos, dpd@consejo-de-sevilla.org. Está en la web, podéis verla, vamos. Se ha creado la cuenta y a esa cuenta podéis dirigir todas vuestras dudas. ¿Perdón? Sí, no os metáis nada. También algo básico es, como hemos visto antes en las intervenciones, que en las solicitudes de hermanos se vaya haciendo ya referencia a la cláusula de protección de datos y al aviso legal, el aviso legal de las páginas web, y asimismo que por parte de la hermandad se cree una cuenta de correo electrónico también para el delegado de protección de datos, para que las personas interesadas en contactar con la hermandad para el acceso a sus datos sea fácil de encontrar en la página web de turno. Un dpd@hermandadquesea.com sería lo normal. Lo suyo es ponerlo en el aviso legal dentro de la página web y que los interesados puedan acceder a la cuenta con un simple vistazo de la web. Bueno, quería agradecer a la mesa su disposición y la verdad que sus interesantes intervenciones. Y bueno, esta primera mesa queda emplazada a unas sesiones formativas que serán el 23 y el 30 de abril. Podemos elegir una de las dos, es una sola formación, el 23 o el 30, elegir por cada uno de nosotros para acceder a una formación que hará la Delegación Diocesana de Hermandades en el Seminario Diocesano esos días 23 y 30 a las 6 de la tarde. Muchas gracias por su asistencia.